My Hero Academia Simbiosis 101, 120 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101 Izuku se sintió nervioso mientras caminaba hacia la primera batalla. Tal vez se debió a que sus nervios volvieron a aparecer. Tal vez se debió a que, al ser el primer combate a la parte final del torneo, por su propia naturaleza, sería más el centro de atención que la mayoría de los que le siguieron. Tal vez se debió a que su enemigo tenía un poder de control mental que no comprendía del todo. O tal vez fue todo esto combinado. Probablemente eso. Al salir de la entrada de la arena, sintió una vez más las miradas de los cientos de personas en los asientos encima de ellos. Todos mirándolo, juzgándolo, evaluándolo. Era una sensación desconcertante, pero justo ahora, cuando subió a la arena elevada, todo pareció desvanecerse en el fondo mientras su oponente hacía lo mismo en el extremo opuesto. Hitoshi Shinzou parecía bastante relajado y desinteresado cuando entró en el ring rectangular. Sin embargo, esa era solo su expresión. Cuando Izuku cerró los ojos brevemente para sentir a Shinzou, pudo sentir cómo se sentía realmente el chico de cabello morado. Nerviosismo, amargura, un deseo desesperado, un deseo de algo, probablemente de ganar este partido. Él no era tan diferente a Izuku. Al menos en lo que se refiere a su preocupación y nerviosismo. Solo que lo disimulaba mejor, bajo una máscara de indiferencia. De fondo, Present Mic hizo las presentaciones y explicó las reglas. El primer combate. En una esquina tenemos a Izuku Midoriya. No se dejen engañar por su aspecto nervioso, este Spider-Man negro tiene una de las mejores actuaciones de la actualidad. Un verdadero ejemplo del curso de héroe. Y en la otra esquina, tenemos a Hitoshi Shinzou de los estudios generales. Lamento decirlo, pero este tipo no ha destacado hasta ahora. ¿Será diferente aquí? ¿O su inesperado éxito será detenido por el hombre araña? Las reglas son bastante simples. Gana sacando a tu enemigo del ring, inmovilizándolo o haciéndolo rendir diciendo me renuncio. Ah, y no tengas miedo de ser el dolor. Tenemos a nuestra buena vieja chica de recuperación lista y en espera. Lucha sucio si es necesario. La ética no tiene significado aquí. Por supuesto que matar es un prohibido. Serás descalificado inmediatamente. Los puños de un verdadero héroe solo empiezan a volar de verdad cuando se enfrentan contra un villano. Terminó el discurso con un rotundo y penetrante yeah, que hizo que Izuku y Venom sintieran dolor. Odiamos mucho a ese tipo. Shinzou por su parte simplemente mantuvo su actitud estoica. Me rindo, Izuku casi respondió por fuerza de la costumbre, pero recordó justo a tiempo y mantuvo la boca cerrada. ¿Vas a atrapar a Izuku Midoriya? Esta batalla pondrá a prueba tu fuerza de voluntad. En realidad, va a poner a prueba nuestra fuerza armamentística, que contra este tipo va a ser pan comido. Si tienes algún tipo de visión para el futuro, no tiene sentido preocuparse por cómo llegar allí. Ahora, empecemos con esto. Como ese maldito mono balbuceando sobre su sentido del orgullo. Una oleada de ira atravesó la mente de Izuku. No solo por la forma en que Shinzou describió la decisión de Ojiro de rendirse, sino también por la forma tan antigua y anti-Kirk en que lo hizo. ¿Listo? ¿Qué clase de idiota desperdicia una oportunidad como esta? Comenzar. Izuku avanzó, pero, por estúpido que fuera, la ira le hizo gritar. No era el tipo de persona que podía mantener la boca cerrada en situaciones como esta. ¿Qué diablos dijiste? Se quedó paralizado. Su cuerpo se congeló por completo y su conciencia pareció detenerse por completo. Dentro de su mente, Venom suspiró fuerte y teatralmente. ¿En serio? Joder. Nunca sobrevivirías en este mundo si no fuera por nosotros. Es mi victoria, dijo Shinzou con calma y estoicismo. Había otro sonido en el fondo, muy lejano, pero él no lo oía. Lo único que oía, era de Venom y Shinzou. Eran las únicas cosas que importaban en el mundo. Debe ser agradable que te lo entreguen todo, Izuku Midoriya. La voz intentó ser tranquila, pero la amargura se filtró, antes de recuperar la calma con la siguiente línea. Ahora date la vuelta y sal del ring. Él se giró obedientemente. Entonces empezó a caminar. Dio 2 pasos antes de que sus pies se pegaran al suelo. Intentó caminar, realmente lo intentó.
Luego, alrededor de todo su cuerpo, un líquido negro lo envolvió. No solo su ropa de gimnasia y sus calcetines, había dejado sus zapatos por el momento porque uno de ellos estaba arruinado, sino todo su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta las yemas de los dedos, hasta la cabeza. La vieja sensación que tuvo cuando los ojos blancos de Venom se posaron sobre los suyos, por alguna razón, no se desvaneció de inmediato, sino que permaneció. Luego recuperó la vista. Levantó la mano frente a su cara, aparentemente solo para poder verla bien, mientras extendía todos sus dedos hacia afuera como si estuviera pintando una pared de piedra con la mano abierta. Intentó hacer algo, cualquier otra cosa, pero cuando la mano se cerró de repente en un puño, fue como si se hubiera convertido en prisionero dentro de su propio cráneo. No hay resistencia en absoluto. Es como si te hubieran dejado inconsciente, pero sin ningún daño cerebral potencial. Allá abajo, sintió que se abría un desgarro en el lugar donde debería estar su boca. Entonces, no más capaz de resistir esta nueva fuerza de lo que lo habían sido las palabras de Shinzou, se dio la vuelta, lenta y metódicamente. El rostro de Shinzou se convirtió en una mezcla entre ira y sorpresa. ¿Cómo? No deberías tener ningún control en absoluto. Su voz llegó a los oídos de Izuku sin dificultad alguna. Todo lo demás estaba en silencio, pero todo lo que los rodeaba le resultaba ensordecedor. Muy bien, entonces, acabemos con él. Su cuerpo comenzó a caminar hacia Shinzou de manera tranquila y serena, como si estuviera comprando alimentos. Shinzou estaba sudando, pero tenía una sonrisa forzada en su rostro cuando comenzaron a acercarse. Déjame adivinar, tu Kirk tomó el control, ¿no? Maldita sea, debe ser bueno, ser bendecido con tal poder. Venom mantuvo un paso lento y casual mientras se dirigía hacia la perdición de Shinzou. Gracias a la naturaleza de mi Kirk, nunca pude entrar por las puertas doradas. Pero supongo que tú no lo conseguirías, ya que estás naturalmente bendecido y todo eso. Izuku intentó pensar en las palabras que Shinzou había dicho para descifrar su significado, pero era como mirar a través de un cristal agrietado que estaba bajo el agua. Simplemente no entendía de qué estaba hablando. Sin embargo, sentía que debería hacerlo, como si lo que se estaba diciendo fuera de gran importancia. No era una orden y por eso no podía entender su significado. Su mente era como una papilla espesa. Para crédito de Shinzou, él no se alejó del extraterrestre que se acercaba, sino que se mantuvo firme. Ustedes, nacieron con sus increíbles peculiaridades, y pueden seguir todos sus malditos sueños. De repente, cuando Venom se acercó a él, Shinzou se lanzó hacia adelante y golpeó con el puño la cabeza de Venom. El puñetazo fue fuerte, pero le causó tanto daño como una aguja al acero revestido. Si bien no se lastimó la mano tanto como si hubiera golpeado acero, tampoco logró hacer mella en el líquido que rodeaba a Izuku. Tampoco habría tenido mejor suerte si hubiera apuntado a los puntos débiles naturales del cuerpo humano, como los ojos o la ingle. La segunda piel de un anfitrión Clintar podía resistir la mayoría de las armas de fuego, excepto ametralladoras y rifles de francotirador, y no tenía problemas para defenderse de los golpes de un adolescente humano flaco. Una mano negra se cerró alrededor de la nuca de su chaqueta, lo levantó y, en el movimiento de poder definitivo, simplemente caminó hacia la salida mientras lo llevaba hasta que cruzó la línea cerca del borde que marcaba el final del ring. Durante todo el camino, Shinzou intentó desesperadamente golpear, empujar y patear para escapar de su agarre, pero fue tan inútil como una serpiente en la mandíbula de un jaguar. Ganador, Izuku Midoriya. La proclamación de victoria fue lo primero que escuchó Izuku cuando su mente de repente volvió a la normalidad y, reafirmando el control sobre su propio cuerpo, su agarre alrededor de la camisa de Shinzou se rompió, haciendo que el otro adolescente cayera sobre sus propios pies. Su expresión era de máxima frustración, lo que le obligó a cerrar los ojos mientras apretaba los dientes. Todo volvió de golpe, sonidos de todos lados, vítores de la multitud, uno particularmente fuerte que de alguna manera logró distinguir como Mina, pensamientos corriendo por su mente ahora despertada. Mientras Present Mid continuaba proclamando que había llegado a la segunda ronda, Shinzou simplemente permaneció allí parado frente a él, mientras el traje alrededor de su cabeza se disolvía. Después de quizás 10 o 15 segundos, se recompuso y se dirigió hacia el centro del ring, donde ambos se inclinarían el uno al otro en señal de un buen combate. Izuku sintió, ni júbilo, ni alegría, ni siquiera una sensación de vergüenza por no haber podido ganar por su cuenta. Más que nada, mientras él y Shinzou se inclinaban y la multitud aplaudía, sintió una sensación de profunda confusión. Bueno, eso salió bastante bien.
Pero tienes suerte de que estemos aquí, porque esa habría sido una forma muy vergonzosa de perder en la final. Izuku no estaba en desacuerdo. Sin embargo, en ese momento no era eso en lo que estaba concentrado. En cambio, mientras veía a Shinzo darle la espalda y marcharse, se preguntó sobre su enemigo de cabello morado. Sentía que se estaba perdiendo algo muy importante, algo que estaba justo frente a sus narices. Algo que ya se había dicho. El muchacho que se alejó estaba lleno, no, absolutamente aplastado por la decepción. Izuku se sintió un poco culpable por haberlo aplastado como lo habían hecho. Pero así eran las cosas en los torneos. Un ganador y todos los demás perdían. No había mucho que pudiera hacer al respecto. Y después de su victoria, Izuku regresó a donde estaban sentados los estudiantes de 1A para ver los partidos. Ah, mi gorilla. Debo decir que nos dejaste preocupados por un segundo, pero le diste la vuelta como si nada hubiera pasado. Realmente extraordinario. El tono de Tenya era cálido y, al igual que Mina y Uraraka, tenía una sonrisa mientras le daba la bienvenida a las gradas. Venom, cuando salió de su hombro para responder, no tenía ni una sonrisa ni calidez en su tono mientras fruncía el ceño a ira. Corrección, nosotros le dimos la vuelta a la situación. Si no hubiera sido por nosotros, este idiota habría perdido fácilmente en su primer partido. Izuku se sonrojó y se rascó la nuca, pero no discutió. Venom tenía toda la razón. Bueno, al final funcionó, así que eso es bueno, dijo Uraraka, con tono aliviado. Mina, por otro lado, se quedó mirando a Venom con una expresión curiosa. Abrió la boca para decir algo, solo para ser interrumpida por Present Mic, anunciando la entrada de Zero y Todoroki al ring. Izuku hizo una mueca cuando el fuerte tono resonó en toda la arena. Y Venom no era ajeno al odio. La naturaleza de los Clinters era odiar a quienes les hacían daño y buscar una venganza brutal por los desaires. En su situación actual no había nadie a quien odiar. Estaban Katsuki Bakugou, cuyos sentimientos por Izuku y Venom brillaban intensamente en un vínculo simbiótico. Luego estaba Ida, que los había abandonado en su momento de necesidad. Y ahora mismo, estaba Present Mic. Venom odiaba a Present Mic con pasión. Ha realizado una interpretación excelente para llegar hasta aquí, y sin embargo, ¿por qué esa expresión de Hane? ¿Alguna vez se apaga? Zero Anta del departamento heroico. Versus. Al comienzo del día, la mayoría lo consideraba como el que tenía más posibilidades de ganar todo el torneo. ¿Será capaz de perseverar contra sus enemigos el niño que una vez se mantuvo indiferente en la cima? ¿O caerá aquí en los últimos pasos? Todoroki Shouto de ese mismo departamento heroico. Sí. Venom odiaba a Present Mic y su estridente y horrorosa voz con cada líquido de su ser. Cuando finalmente se calló, Venom finalmente pudo ver a los dos concursantes en paz. Hoy temprano, había señalado a Todoroki Shouto como el mayor enemigo que tenía en 1A. Ahora bien, no importaba si uno tenía una superarma o no. Si no estaba dispuesto a usarla, no servía de nada. Habían visto esa lección repetirse una y otra vez en todo el cosmos. Habían aprendido mucho al escuchar la conversación entre Todoroki y Uraraka. Por un lado, habían decidido que la teoría de Izuku sobre que Uraraka era hija de All Might era absolutamente correcta. Todoroki la había confrontado con esa misma acusación, y ella simplemente había mantenido la boca cerrada sobre el tema, sin confirmar ni negar la acusación. En segundo lugar, habían aprendido mucho sobre el propio Todoroki y cómo era su forma de ser. Venom podía comprender y simpatizar con su deseo de venganza contra su padre. De hecho, si hubiera sido el anfitrión de Venom, probablemente le habrían dado varios consejos sobre cómo tomar una venganza mucho más meditada. Sin embargo, en este momento, ellos y Todoroki eran enemigos, y Venom no tenía planes de no aprovechar al máximo el hecho de que Todoroki estuviera limitando sus propios poderes. Sin fuego, había poco que temer de Todoroki. Si esto hubiera sido una pelea real, habrían tenido que temer el empalamiento, pero sin eso, bueno, no había mucho que temer para ellos dos. Lo aplastarían con facilidad. A menos que Todoroki lograra resolver sus problemas y hacer surgir sus llamas durante la batalla, esta pelea estaba prácticamente ganada. Y Izuku se quedó mirando en estado de shock el trozo de hielo gigante que aparentemente se había materializado de la nada para encerrar a Zero, subiendo, muy por encima de la arena. Fue como si alguien hubiera dejado caer un iceberg en medio de la arena. No podía ver a Zero, pero al parecer, el pobre hombre estaba inmovilizado en el epicentro del iceberg que apareció de repente. En cualquier caso, fue declarado perdedor por no poder moverse.
Izuku se quedó de pie junto a la barandilla, mirando hacia abajo mientras en un enorme destello de llamas el iceberg se convertía en nada más que vapor de agua. Podía sentir las miradas de sus amigos sobre su espalda mientras miraba hacia abajo en silencio. Todos comprendieron, igual que él. Tendría que enfrentarse a ese enorme poder en la siguiente ronda. Después de que toda la montaña de hielo desapareció y los dos chicos salieron del ring, la siguiente pareja fue Kaminari de 1A contra Shiozaki Ibara de 1B, la chica con el cabello verde espinoso. Sin embargo, la obra se detuvo brevemente, ya que la joven aparentemente se sintió muy ofendida al ser calificada de asesina espinosa por Presenrmik, y lo denunció, proclamando que, como heroína, planeaba dedicarse a hacer la obra de nuestro Señor Jesús, no a cometer asesinatos. Después, pronunció un discurso florido sobre la misericordia de Dios para con los criminales y los condenados. Izuku, que tenía muy poco conocimiento del cristianismo, más allá de algunos recuerdos muy vagos de rituales personales que había realizado su padre, creyó en su palabra. Venom, por otro lado, parecía fascinado por ella. Así que eso es cristiano. No, y no necesitas decir eso como si fuera un animal en un zoológico. Venom no respondió. En cambio, se limitó a mirarla fijamente y a darle su discurso. De todos modos, ¿por qué te importa eso? Quiero decir, ¿por qué te importaría ese tipo de cosas? Nuestra experiencia nos dice que si hay algo de verdad en las creencias religiosas de un planeta, 9 de cada 10 veces se encuentra en la religión dominante del planeta. En este caso, sería el dios cristiano. Izuku lo miró fijamente, luego giró la cabeza para mirar detrás de él, pero ninguno de los otros chicos le prestó atención, todos estaban concentrados en Ibara. Mientras respondía lo hizo en un susurro. ¿Qué? ¿Crees que hay algo de verdad en Dios? Eso depende en gran medida de lo que quieras decir. Si nos preguntas si creemos que este posible Dios del hombre creó el universo, entonces responderíamos que no. Hemos escuchado esa afirmación demasiadas veces de parte de dioses de todo el universo como para tomarla en serio. Si existe algún dios que esté por encima de todos los demás, aún no lo hemos conocido. Izuku simplemente lo miró en silencio estupefacto mientras continuaba, con la boca abierta. Por otro lado, si lo que estás preguntando es si alguna criatura divina impulsó el ascenso de tu raza como criaturas inteligentes, o si te creó completamente desde cero, entonces sí, eso es completamente posible. No es algo demasiado fuera de lo común. Izuku continuó mirándolo, antes de finalmente lograr una respuesta débil. Estás hablando como si realmente hubieras conocido a los dioses. Esta vez fue el turno de Venom de mirarlo estupefacto. Sí, fuimos creados por uno, ¿recuerdas? Izuku parpadeó. Ah, sí, ese tipo Knull. Venom había sido bastante firme en que Knull era el verdadero dios divino de la raza Clintar, aunque para ser honesto, Izuku no lo había creído del todo cuando Venom le había explicado su historia a su madre. Él había asumido que Knull era solo una especie de super simbionte proto. El hecho de que lo hubieran asesinado hizo que esa teoría fuera mucho más creíble. Después de todo, ¿qué clase de dios podría morir? Venom aparentemente podía sentir, o al menos adivinar, lo que Izuku estaba pensando en ese momento. Él era un dios, Izuku. Lo habrías sabido si hubieras tenido la mala suerte de conocerlo. Abajo, Ibara finalmente detuvo su discurso, la batalla finalmente comenzó y la orgullosa seguidora de Cristo aplastó a su rubia oponente en menos de 10 segundos. Entonces, ¿qué piensas de las posibilidades de Iida-kun? Izuku y Uraraka se sentaron en el asiento delantero mientras miraban a su amigo entrar a la arena para enfrentar a Mei Atsume. Va a perder, eso es obvio. El tono de Venom era duro y despectivo, todavía no había perdonado a Iida por abandonarlos durante la segunda ronda. Sin embargo, Izuku no lo contradijo. Iida Ten ya era uno de los estudiantes más impresionantes de 1A. Puede que no estuviera entre los mejores de la clase, pero Izuku lo habría colocado firmemente por debajo de los mejores de 1A. Sin embargo, ese era el problema. No estaba entre los mejores de la clase en lo que se refiere a habilidades de batalla, e Izuku de alguna manera sabía, en lo más profundo de su ser, que Iida no ganaría esta próxima ronda. Tal vez era algún otro sentido más profundo que la vista, o tal vez simplemente entendía las capacidades de Mei tal como las había demostrado hasta ahora, aunque también sabía que aún no había mostrado el alcance completo de su tecnología. De cualquier manera, cuando los dos combatientes entraron en la arena, Iida, alto y de complexión fuerte, lucía una expresión seria y solemne.
Mei, con un nuevo par de anteojos con lentes negros y una sonrisa despreocupada, sugiriendo que no tenía ninguna preocupación en el mundo. Ella era un poco diferente de lo que había sido en la segunda ronda del torneo. Ella había dejado de lado la chaqueta deportiva de la escuela y en su lugar solo llevaba una camiseta negra, que Izuku habría reconocido como un sujetador deportivo si hubiera tenido más conocimiento sobre esas cosas. Ahora que no llevaba chaqueta, Izuku vio que desde el arnés alrededor de su estómago, una pieza de maquinaria subía por su espalda, luciendo como una especie de columna vertebral parecida a un pseudo-exoesqueleto. Ella también llevaba el mismo conjunto de guanteletes de aspecto steampunk que había tenido la última vez que él le habló, solo que ahora ambos tenían cables que los conectaban al arnés de metal. También había unido el tobe de metal simple a dicho arnés. Aparte de eso, permaneció prácticamente sin cambios. Sus botas eran las mismas, al igual que sus brazos de metal y su propio arnés. Fue una sensación extraña mirarla desde arriba, sabiendo que esta chica se había acercado más a sus antiguos objetivos de convertirse en un héroe a pesar de no tener ningún don de lo que él alguna vez lo había hecho. Bueno, técnicamente no es del todo cierto. Todavía no tenía ningún don, sus poderes provenían de una fuente alienígena, en lugar de la siguiente etapa de la evolución. De todos modos el punto sigue en pie. Esta chica estaba más cerca de hacer realidad sus viejos sueños que él. De hecho, prácticamente había abandonado la idea de que las personas sin don se convirtieran en héroes una vez que él había obtenido sus propios poderes. Fue justo ahora que se dio cuenta de ese hecho. No estaba del todo seguro de cómo sentirse respecto a todo aquello. En cuanto a la batalla que se avecinaba, sentía una clara preocupación por Ida, una preocupación que el resto de la clase no compartía, y en cambio conversaban alegremente sobre las posibilidades de Ida. Bueno, todos excepto Uraraka, que parecía compartir las preocupaciones de Izuku, y Mina, que simplemente miró fijamente a la chica de cabello rosado que estaba abajo sin decir nada, de todos modos. Izuku hizo una mueca cuando Present Mic comenzó a anunciar a los combatientes. Ahora, las primeras rondas están llegando a su punto medio. A continuación tenemos a Ida Tenya del curso de héroes. Contra él tenemos al inesperado pulpo mecánico del curso de apoyo, Atsume Mei. Hubo mucho murmullo alrededor del estadio, mientras Present Mic hacía una pausa para lograr un efecto dramático. Entonces sí, comenzar. Y Ida corre hacia Mei, con los poderosos motores de sus piernas funcionando a toda máquina. ¡Qué increíble velocidad Ida! Izuku se sorprendió por el volumen de su voz. ¿Había instalado un altavoz en algún lugar para aumentar el volumen al máximo? Luego, cuando terminó su oración, levantó su mano derecha, con la palma abierta hacia Ida, como si fuera Iron Man y estuviera a punto de golpearlo con un rayo. Y Ida inmediatamente intentó saltar hacia un lado. Era rápido, increíblemente rápido. Pero no lo suficientemente rápido. Con un enorme crack. Que fue amplificado por lo que sea que Mei había preparado para amplificar su voz, y acompañado por un destello cegador de luz roja, un rayo salió disparado de la mano de Mei y chocó con Tenya, dejándolo inconsciente instantáneamente. Sin embargo, su velocidad lo mantuvo avanzando, y si los brazos mecánicos de Mei no se hubieran disparado hacia adelante para agarrarlo, probablemente se habría lastimado gravemente al estrellarse y deslizarse por el suelo. A su alrededor, muchos espectadores juraban, pues habían quedado cegados temporalmente por el repentino e inesperado destello. Izuku era uno de ellos, pero su vista se recuperó mucho más rápido que el resto de la audiencia. Mientras parpadeaba para alejar los puntos de luz, sus ojos se abrieron mientras miraba fijamente a Mei, sosteniendo a la inconsciente Ida por sus brazos de metal, sus brazos reales subiendo y hacia los lados como si estuviera tratando de abrazar a alguien que estaba parado un poco por encima de ella. Pero ningún hombre puede ganarle al relámpago. Mirad, Mikasa 72:13. Los guanteletes del relámpago. Capaces de aprovechar el poder de la electricidad en rayos prácticos y dirigidos, en lugar de lanzarlo en una tormenta incontrolable. Levantó sus manos hacia el cielo, y con dos nuevos conjuntos de truenos ensordecedores y luces rojas brillantes, dos rayos rojos se dispararon hacia el cielo. Si Kaminari Denki hubiera tenido estos en la ronda anterior, seguro que hubiera triunfado, en lugar de perder como un completo tonto. Pero esto no es solo para aquellos con quirks de rayo. No, cualquiera con una fuente de energía lo suficientemente poderosa puede usar estos increíbles guanteletes para lanzar rayo con la fuerza de Tas, basta ya. Medianoche detuvo el discurso de Mei, aunque discurso de ventas sería una mejor descripción, con una expresión bastante molesta. Este es un torneo, no un comercial.
Ganaste, ahora sal del ring para que los siguientes combatientes puedan ocupar su lugar. Mei no pareció en lo más mínimo avergonzada ante el castigo y simplemente inclinó la cabeza, todavía con esa alegre sonrisa en su rostro mientras depositaba a Ida en el suelo para que los transportadores mecánicos vinieran a recogerla. Sin embargo, el público estaba mucho más impresionado por el espectáculo que Midnight. Mientras Mei caminaba hacia la salida del ring, Izuku podía escuchar los sonidos de miles de personas murmurando y charlando mientras la sorpresa de la repentina luz cegadora había desaparecido. Izuku y Uraraka se quedaron mirando, ambos boquiabiertos por la demostración de poder. Mina, por otro lado, fue mucho más abierta sobre sus sentimientos sobre el asunto. Mierda. Eso es malo. Eso es muy, muy malo. Ella miró a Izuku con expresión preocupada. Por su parte, Izuku sintió una sensación de pavor creciente, que eclipsó cualquier sentimiento que tuviera de estar nervioso por enfrentarse a Todoroki. Había esperado que los dispositivos adicionales de Mei fueran peligrosos, pero había asumido que sus brazos serían lo más peligroso que tendría a su favor. Al parecer, se había equivocado gravemente. Sí, vamos a tener que ocuparnos de ellos primero. Los rayos nunca son una broma. Y él estará bien. La voz de Recovery Girl era tranquila y algo tranquilizadora, aunque todavía con un tono que advertía que no toleraría ninguna tontería en su presencia. Izuku dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Ida no se veía exactamente bien, tenía una expresión de alguien que había quedado inconsciente, con la boca abierta, la mandíbula colgando y ojos que no veían. Parece mucho peor de lo que es. La chica de recuperación hizo un gesto con su bastón y usó la parte trasera para cerrarle la mandíbula y mover suavemente su cabeza para que no quedara de costado. A pesar de los efectos llamativos, los rayos que esa loca usó contra él no eran mucho más fuertes que un taser. Entonces, ¿estará bien?, preguntó Uraraka con tono aliviado. Sí, siempre y cuando tenga tiempo para recuperarse, estará bien. Ahora bien, dado que ustedes dos no están heridos en este momento y él no se despertará en un futuro previsible, tendré que pedirles a ustedes dos que se vayan. Y así, sin más, los tres fueron expulsados de la sala de estudiantes heridos. Se quedaron en silencio por un momento, antes de que Izuku suspirara. Deberíamos irnos. A lo lejos, podía escuchar los sonidos del primer partido de Mina contra Oyama. Yo, supongo. Caminaron en silencio por un momento. Entonces, ¿y por qué Mei te odia tanto?, preguntó finalmente Uraraka. Realmente me gustaría saberlo, respondió Izuku con sinceridad. Según ella, nos habíamos visto antes, pero no puedo recordar por mi amor haberla visto antes de hoy. ¿En serio? Entonces, ¿no tienes idea de quién es ella? No. Uraraka lo miró mientras caminaban, luego giró la cabeza hacia adelante y levantó la mano de una manera que dejó en claro que estaba reflexionando sobre esa información. ¿Tú, no tienes amnesia o algo así? O sea, que tal vez te falte algún período de tiempo en la cabeza. No, en realidad no. Sin mencionar que en realidad tenía una fecha para su supuesto encuentro. Y estaba bastante seguro de que recordaba exactamente esa hora. Iba a preguntarle a su madre al respecto cuando volviera a casa. Si había algo sobre esa época en la que desapareció, ella sería la única persona que lo sabría. Su silencio fue interrumpido por la alegre Mina, mientras la chica rosada subía las escaleras desde la entrada. Estaba de muy buen humor, por lo que era bastante obvio que había ganado su combate. Hola chicos, ¿cómo estuvo Ida? Estuvo bien, respondió Izuku, sin querer realmente romper el buen humor de Mina. Me alegra saberlo, dijo, volviéndose hacia Uraraka. Por cierto, probablemente deberías ir a la sala de espera y prepararte. Después de este próximo partido te tocará enfrentarte a ti. Uraraka miró hacia abajo las escaleras y asintió, luego bajó las escaleras, antes de detenerse y luego volverse para mirarlos a ambos. Oye, Izuku, ¿sí? Parecía que la niña quería decir algo, pero no lograba pronunciarlo. Entonces levantó la mano y señaló con el pulgar hacia arriba. Nos veremos en la final. Izuku parpadeó y luego, con solo un pequeño empujón de Venom, levantó la mano en una señal similar y asintió. Cuando Uraraka desapareció de la vista, Mina silbó. ¿Crees que está más preocupada por pelear contra Bakugou de lo que deja ver? Sí. Comenzaron a moverse hacia las gradas. Debería. Sé que es bastante bueno, pero, francamente, por lo que he visto, no está ni cerca del nivel de nosotros tres. Yo, no creo que Katsuki gane, pero él, bueno, él no es el tipo de persona que comete los mismos errores flagrantes una segunda vez.
Izuku pensó en ello. Cada vez que pensaba en Katsuki últimamente, una furia hirviente comenzaba a hervir en su interior, pero la reprimía. Quería ser objetivo con respecto a la pregunta de Mina. Como que, sé que lo aplasté fácilmente durante el ejercicio de entrenamiento, pero esa no fue una buena demostración de Katsuki. Su gran debilidad es que es un cañón de cristal. Un golpe real y puedes derribarlo. Pero en realidad tienes que asestar ese golpe para que suceda, lo cual no es tan fácil como lo hice parecer. Dudó un poco antes de continuar, intentando explicarlo. ¿Cómo? Conozco a Katsuki, sé cómo piensa, cómo se mueve, qué tipo de patrones tiene. ¿Cómo? Cuando golpea a alguien, casi siempre usa un fuerte derechazo. Y cuando se mueve usando sus piernas, también casi siempre comienza con su pie derecho. Además, no es tan obvio ahora, como lo era en la escuela secundaria, pero cuando se levanta de estar sentado, siempre lo hace hacia la derecha, a menos que tenga que hacerlo de otra manera. Así es como se mueve, y cuando ves el patrón, es fácil de entender, luego está la forma en que piensa. Como probablemente ya lo hayas descubierto, pero es un verdadero sádico, al que le encanta usar sus poderes en aquellos más débiles que él. Realmente no le importa a nadie más, ya que su personalidad increíblemente agresiva ha arruinado bastante su relación con sus padres, y por lo que he visto, no parece tener ningún contacto con ninguno de sus amigos de la escuela secundaria, ya que, sin ninguna razón para pasar el rato con nadie, no podría importarle menos le encanta socializar. Y le encanta la comida picante, como que, cada día que sus padres no están en casa, pide exactamente lo mismo para comer, pollo crujiente con curry de coco y chiban, y siempre es nivel 5, que es el curry más picante que tienen. Y cuando se limpia en la ducha después de las clases físicas, siempre comienza a limpiarse con su axila izquierda, usando la marca de champú No More Tears. Y antes de irse a dormir siempre ve películas de terror súper aterradoras con clasificación R para ayudarlo a dormir, y su principal pasatiempo fuera de la escuela es escalar montañas, aunque puede que lo haya dejado cuando se inscribió en UA. También es mucho, mucho más inteligente de lo que parece, siempre obtuvo una puntuación cerca de la cima de nuestra antigua escuela. Agresivo, inteligente, arrogante y descarado. Uraraka probablemente haya descubierto muchas de estas cosas viéndolo aquí en UA, pero francamente, dudo mucho que ella lo comprenda por completo todavía. Eso podría ser un problema para ella durante el partido. Cuando terminó, caminó tranquilamente por el pasillo durante un momento antes de darse cuenta de que nadie hablaba y se volvió para mirar a Mina. La chica rosa, y Venom, aunque Izuku no podía verlo desde donde había manifestado su cabeza desde su espalda, lo miró con una expresión completamente estupefacta, completamente sin palabras. ¿Qué? Mina siguió mirándolo, con la mandíbula bien abierta antes de cerrarla, y finalmente respondió, su voz tan atónita como su expresión. ¿Cómo sabes todo eso? Éramos amigos a mediados en aquellos tiempos. Aprendí mucho viéndolo en su casa y en la escuela. Y. Bueno, en realidad no ha cambiado mucho. Sigue siendo el mismo idiota de siempre, solo que ahora es más alto. Mina siguió mirándolo con esa misma expresión de estupor, e Izuku de repente se sintió muy cohibido. ¿Por qué debería estarlo? Todo esto era algo obvio que cualquiera que viera a Katsuki todo el tiempo podría notar. ¿Y tú captaste y recordaste todo esto, solo observándolo? ¿Sí? La voz de Izuku sonó mucho más débil de lo que le hubiera gustado. La reacción de Mina lo había sacudido más de lo que hubiera esperado. La idea de que él la asustara, bueno, le dolió, mucho más de lo que hubiera esperado. Wow, hombre, no sé si debería estar impresionado o aterrorizado por tu atención al detalle. En realidad su voz sonaba algo impresionada cuando lo dijo, pero Izuku se acobardó ante la admisión. Lo siento, ¿y para qué? ¿Para estar atento a los detalles? Ojalá pudiera recordar con claridad cosas sin importancia como esa. Se quedó callada un momento antes de añadir. Al menos me ayudaría con mis notas. A pesar de que ella intentaba tomarlo todo a la ligera, Izuku podía notar por su tono que no se sentía cómoda con el nivel de detalle que Izuku acababa de revelar que sabía sobre Katsuki. De repente, Izuku se sintió increíblemente culpable. No, no era exactamente eso. Era más como una mezcla del viejo y familiar sentimiento de autodesprecio, mezclado con miedo. Autodesprecio por hacerla sentir incómoda por ser como era, y miedo de que lo dejara por eso. Fue una sensación estúpida, muy estúpida, algo de lo que se dio cuenta cuando lo reconoció, pero lo sintió de todos modos.
Y el partido entre Momo y su oponente, Tokage del 1B, fue tan corto que terminó antes de que Izuku y Mina regresaran a sus asientos. Tenía la esperanza de ver a Tokage en acción antes de que peleemos. Si realmente estaba decepcionada, no lo demostró mientras se sentaba e Izuku tomó su lugar a su lado. La batalla entre los dos hombres de hierro de 1A y 1B podría haber sido un espectáculo interesante en diferentes circunstancias, pero en ese momento, Izuku solo podía concentrarse en el partido que le seguiría, y como Kirishima ganó una victoria menos ortodoxa que otros hoy, finalmente llegó el momento. Abajo subieron al ring los dos contendientes para el partido final del torneo. En una esquina tenemos a Katsuki Bakugou. Una celebridad desde sus días de escuela, con una cara que solo una madre podría amar. Es Katsuki Bakugou del curso de héroes. ¿En serio Mika acaba de llamar a Bakugou feo como el pecado? Lo tenía, pero Izuku estaba demasiado concentrado en la otra persona en el ring en ese momento como para disfrutarlo. Sentía una preocupación real y genuina por Uraraka. Preocupación de que ella pudiera resultar herida, de que pudiera perder y de que sus esperanzas de ganar este torneo fueran aplastadas allí, por Bakugou. Versus mi favorito personal. Uraraka Ochako, también del curso de héroes. Los dos estudiantes hablaron algo entre sí allá abajo, pero lo que sea que dijeron su antiguo amigo y su actual amigo, él no tuvo acceso a escucharlo. Fuera lo que fuese, ahora se miraban fijamente el uno al otro mientras esperaban la señal para empezar. Comenzar. Luego comenzaron su baile. Con rayos rosados a su alrededor, Uraraka avanzó con una velocidad que hizo que el tipo de movimiento que mostraba cuando luchaba contra él pareciera, si no lento, mucho menos nítido y sin pulir. Sin embargo, Katsuki no esperó a que ella se involucrara en una pelea a puñetazos. Con una explosión de su mano izquierda, se disparó hacia el cielo, y cuando la mano de Uraraka golpeó donde había estado su estómago, estaba 6 metros más arriba. Luego levantó ambas manos sobre su cabeza, un par de crujidos bailaron a lo largo de sus dedos, luego las bajó hacia Uraraka, una explosión envolvió toda la sección de la arena, golpeando a Uraraka de frente. Izuku, que estaba sentado mientras observaba, se puso de pie de golpe, con ambas manos en la barandilla, rompiendo accidentalmente el asiento de su silla con la enorme fuerza que utilizó al saltar. Escuchó murmullos de gente sorprendida por todos lados, pero los ignoró mientras sus ojos observaban la arena, buscando desesperadamente dónde había estado Uraraka. Todavía había humo de la explosión cubriendo el suelo. De repente, Bakugou hizo otra explosión con su puño, haciéndolo aún más a un lado. Izuku parpadeó. Parecía que había esquivado algo, pero si así fuera, Izuku no había visto qué. Cuando el humo se disipó, volvió a esquivarlo, con otra explosión en la mano. Luego una tercera vez. Pero esta vez, mientras esquivaba, sucedió algo nuevo, y algo que era invisible a simple vista lo golpeó desde abajo. Estuvo a punto de caerse, pero logró realizar un aterrizaje de emergencia, amortiguando su caída con 2 explosiones. Cuando el humo de la enorme explosión se disipó por completo, Uraraka salió de él, hacia Katsuki. La explosión no había sido sin consecuencias. Por un lado, su uniforme escolar estaba completamente hecho jirones, parecía que estaba a punto de caerse a pedazos. Todo el sorbete de la parte delantera había sido arrancado, junto con casi toda la parte delantera de su chaqueta, aunque afortunadamente para su modestia, la parte superior de su camiseta interior negra todavía estaba intacta, y solo se le veía el estómago. Sus pantalones también estaban hechos jirones, aunque con ellos parecía más como si hubiera sido golpeada por una granada, con un montón de agujeros que parecían haber sido hechos por metralla. Por las rocas arrojadas por la explosión, Izuku se dio cuenta. Sin embargo, al principio parecía bastante ilesa, salvo por el pelo quemado y un montón de marcas de quemaduras. Entonces Izuku notó que le goteaba sangre de una oreja. La explosión le había dañado las orejas, como mínimo. Probablemente por eso parecía sufrir un dolor insoportable, a juzgar por su expresión cuando dio un paso adelante. Katsuki no parecía estar en mucho mejor forma, encorvado hacia adelante donde estaba, claramente con un dolor enorme. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue lo que golpeó a Bakugou? Preguntó Mineta desde atrás con un tono frenético. Izuku abrió la boca para responder, solo para darse cuenta de que no estaba del todo seguro. Mina, sin embargo, había captado lo que él no. Ella le arrojó piedras. Pequeñas, a gran velocidad, probablemente como resultado de la explosión que golpeó el suelo de la arena. Ella se acercó a Izuku, aunque a diferencia de él, no se inclinó sobre la barandilla.
Entonces, cuando vio que no lo estaba golpeando con esas, arrojó una de ellas como distracción y lo golpeó con esa técnica que usó en la batalla de caballería. Aunque parece haber sido mucho más poderosa esta vez. Así fue. Cuando ella lo golpeó con esa explosión durante la batalla de caballería, fue como si hubiera chocado con algo en el aire. Esta vez, parecía como si le hubiera roto varias costillas, si esa postura era una indicación. Entonces, de repente, ambas manos se levantaron, con las palmas apuntando hacia Uraraka, que estaba a unos 5 metros de distancia. Con una enorme explosión de velocidad y rayos rosados, se movió desde el lugar en el que había estado, a la esquina del ring detrás de Bakugou, evitando una explosión de una magnitud similar a la anterior. Estaba a punto de atacar cuando de repente se congeló cuando Katsuki se lanzó hacia atrás por la fuerza de la explosión, sus piernas de repente ya no estaban preparadas para el impacto y cayó al suelo inconsciente. Terminó tan repentinamente que pasó un momento antes de que todos se dieran cuenta. Katsuki Bakugou no puede continuar, el ganador es Uraraka Ochako, dijo Midnight con calma, mientras se acercaba rápidamente al chico inconsciente y lo levantaba. Lo llevó a un costado donde llegó rápidamente un porteador. ¿Qué acaba de? Una de sus costillas rotas probablemente le perforó un pulmón cuando disparó la segunda explosión. El idiota es realmente un cañón de cristal del más alto calibre. Tiene un poder destructivo espantosamente alto, pero hombre, no tiene ningún poder defensivo. Sin embargo, mientras se lo llevaban, Izuku no se concentró en Katsuki, sino en Uraraka, quien salió tambaleándose de la arena, con ambas manos agarrando sus orejas sangrantes. Fue sorprendente cómo Izuku había estado tan preocupado por su pelea con Todoroki, solo para que toda esa preocupación aparentemente se disipara, ya que en cambio solo se preocupara por Uraraka. Tenía muchas ganas de ir a verla a la enfermería para saber lo gravemente herida que estaba por la explosión. En cambio, se dirigía hacia la entrada, hacia la arena donde iba a luchar contra el chico con el mayor potencial de destrucción total en la clase 1A. El chico que podía invocar las llamas. Izuku no podía concentrarse en nada de eso. Todos sus pensamientos estaban en Uraraka, preocupado de que la explosión le hubiera dañado los oídos de forma permanente. Estaba tan fuera de sí, que ni siquiera lo sintió mientras caminaba por los pasillos, y alguien estaba llegando a la esquina justo frente a él, hasta que mientras caminaba, se estrelló contra una figura enorme, de más de 2 metros de altura. Oh, lo siento. Chilló. Luego saltó hacia atrás e hizo una mueca de dolor al darse cuenta de que su pierna estaba tocando el fuego. Un agudo dolor le recorrió el cuerpo. Se dio una palmada apresuradamente en la parte de la pierna que había tocado la llama y la apagó. Ah, ahí estás, dijo una voz profunda y dura. Izuku parpadeó al oír esa voz. Sabía quién era, por supuesto, era un gran nerd de los héroes y habría sido inconcebible que no reconociera al hombre que tenía delante. Izuku tragó saliva mientras miraba a la persona que tenía delante. De más de 2 metros de altura, de complexión fuerte y músculos tan bien desarrollados que parecían estar a punto de romper el material azul oscuro del que estaba hecho su traje ajustado. Su cabello era de un rojo oscuro, complementado por una barba de llamas, una máscara de fuego que también adornaba la mayor parte de su rostro como una máscara. Su traje tenía llamas que lo atravesaban en líneas y sus botas prácticamente parecían estar hechas de ese material. Con una masa corporal de entre 4 y 5 veces la de Izuku, la imponente figura que tenía frente a él era uno de los héroes más impresionantes de la historia japonesa. Un hombre que ostentaba la distinción de haber resuelto más casos criminales que cualquier otra persona en la historia de la raza humana. Todoroki Enji. Endeavor. El héroe número 2 de Japón. El padre de Todoroki Shotou. Era una visión increíblemente intimidante, parecía más un oso en llamas que un hombre. Sin embargo, mientras lo miraba, no fue la construcción ni el fuego que instintivamente temía lo que dejó a Izuku sin palabras. No, lo que hizo eso fueron sus ojos. Endeavor tenía una presencia, un aura de intimidación, que parecía impregnar el aire que lo rodeaba. Pero fueron esos ojos los que impactaron a Izuku con tanta fuerza. Enji Todoroki tenía unos ojos de un azul claro que parecían completamente carentes de cualquier cosa que pudiera considerarse algo que se pareciera siquiera a lo que debería ser un héroe. No eran compasivos, ni amables, ni amistosos de ninguna manera. Eran 2 agujeros azules de ira que lo miraban fijamente. Eran del mismo tipo de azul que Olmig, pero no podrían haber sido diferentes. En ese momento, Izuku no pudo evitar pensar en los villanos a los que se había enfrentado hasta ahora en su vida. Rino y Teléfono. De alguna manera, ambos tenían más vida y humanidad en sus ojos que este hombre.
Él tragó saliva. Venom apareció en su hombro y mostró sus dientes contra el hombre cubierto de llamas. Izuku podía sentir tanto su miedo hacia este hombre y sus llamas, como su ira por haber sido quemado por él, aunque en realidad, eso era culpa de Izuku, no de Endeavor. También había una gran punzada de disgusto. A Endeavor no pareció molestarle ninguna de sus reacciones y continuó hablando. Te he estado buscando, Izuku Midoriya. ¿Por qué? Te he estado observando muy de cerca hoy. De repente, Izuku encontró un gran dedo que señalaba justo frente a su cara. Tú Uraraka o Chaco, para ser más específicos. Hay un par más por ahí, pero ustedes dos son los únicos que van a ser un verdadero desafío para Shoto. Gracias. Sentía que debería sentirse mucho más feliz por ser elogiado por un héroe que había llegado tan alto, pero no fue así. Las llamas que tanto temía se interpusieron en su camino. La niña de Black Cat también podría haber sido un desafío para él, pero se enfrentará al bastardo de Connor en la próxima ronda, y esa es una batalla que no puede ganar. Por lo tanto, serán tú y Uraraka o Chaco quienes serán sus pruebas para este torneo. Izuku tragó saliva. Entonces, algo extraño en esa declaración lo golpeó. Espera, ¿qué pasa con Mei? Endeavor resopló. Shoto no tiene nada que temer de esa chica. Por muy brillante que sea como inventora, la chica nunca ha estado en una batalla antes. No como ustedes dos. Izuku, extrañamente, se encontró deseando defender a Mei y rechazar la forma en que Endeavor la despidió, pero Endeavor continuó antes de que pudiera decir algo. Fuerza, velocidad, resistencia y poder a distancia. Ambos tienen todo eso en abundancia. Y aunque estoy bastante seguro de que la chica se convertirá en la más peligrosa de los dos con el tiempo, claramente tú eres el más poderoso de los dos en este momento, por muy inepto que seas en el combate aéreo. Entonces, una sonrisa verdaderamente aterradora se extendió por el rostro de Endeavor. Y lo mejor de todo, si la reacción que acabas de tener es una indicación, es que le temes al fuego. Izuku inmediatamente comenzó a entrar en pánico, se mordió el labio y trató desesperadamente de recomponerse. No necesitaba molestarse. La mirada aterrorizada en su rostro le había dicho a Endeavor que su suposición había sido correcta. Izuku tragó saliva. Con fuerza. Eso es bueno. Shoto no te vencerá sin usar sus llamas. O detiene su ridícula rebelión y usa sus llamas, o tú lo aplastas y él aprenderá lo indefenso que es sin mis llamas. De cualquier manera, esta será una buena prueba para él. El cerebro de Izuku tardó unos segundos en comprender lo que acababa de decirse. Espera, ¿qué? Todoro, quiero decir, Shoto, ¿no usará su fuego? ¿Por qué? La revelación sorprendió completamente a Izuku. Endeavor finalmente retiró su dedo de la cara de Izuku. El mocoso ha llegado a un punto en su vida en el que cree que sabe más que yo. Ahora, se niega a usar sus poderes de fuego sin ningún otro motivo que el de fastidiarme. Endeavor se hizo a un lado y pasó junto a él, Izuku se aseguró de mantener una buena distancia entre él y la llama abierta, y sus ojos nunca dejaron el número 2. Endeavor se detuvo por un momento y luego, sin volverse, siguió hablando. Mi hijo Shoto, tiene el deber de superar a All Might antes de morir. Gane o pierda, esta próxima pelea será crítica para su desarrollo. Así que dalo todo, Izuku Midoriya. Da un buen espectáculo. Muéstrale lo indefenso que es sin fuego. Izuku se quedó mirándolo, sintiéndose como si hubiera entrado de lleno a un manga en el volumen 3 y se hubiera perdido la presentación del personaje. No tenía la menor idea del contexto. Cuando Endeavor se fue, sin decirle una palabra más, Izuku se sintió completamente confundido por todo. Y Uraraka, cuando retrocedió hacia las gradas, captó miradas de sorpresa de sus compañeros de clase. Vaya, eso fue rápido, comentó Mina, con expresión aliviada. ¿Todo bien con tus oídos? Ella asintió. La verdad era que todavía sentía un leve zumbido en ellos, pero Recovery Girl le había dicho que desaparecería en 1 o 2 horas. Ella creería en su palabra. Comparado con el dolor insano que sintió después de la batalla, fue un pequeño precio a pagar. Mientras se sentaba en el asiento que hasta hacía poco había estado ocupado por Izuku, una sensación de malestar comenzó a extenderse por sus entrañas. Abajo, Izuku y Shoto acababan de entrar a la arena. Izuku parecía como siempre, con una mirada nerviosa en su rostro, su uniforme de gimnasia estaba cubierto con una sustancia negra. En el extremo opuesto de la arena se encontraba Todoroki Shoto. Con una mirada fría, estoica y decidida en su rostro, tampoco lucía muy diferente de lo que solía hacerlo. Al menos así es como ella habría descrito esa mirada ayer.
Hoy, ella sabía más sobre Shoto, cómo llegó a ser lo que era y qué lo impulsaba. Ella era capaz de ver esa ira subyacente, escondida debajo de la superficie. Pero más importante que eso, sin embargo, era que ella pensaba que él parecía increíblemente triste. Ella no sabía qué sentir sobre este partido. No tenía ninguna duda de que Izuku ganaría, y estaría feliz por él si lo hacía, pero al mismo tiempo, no estaría feliz si Shoto perdía. No tenía idea de cómo ayudar a Shoto en ese momento, pero que sufriera una derrota aplastante en este torneo seguramente no podría ser la solución. Tormentas. Hasta hoy, había estado muy nerviosa por este torneo. Lo había visto como una simple competición deportiva. Un hito importante para ella, su primera prueba real donde se convirtió en el centro de atención como sucesora de All Might. Ahora bien, eso parecía ser lo último que tenía en mente. En cambio, estaba preocupada por Shoto y sus problemas con el imbécil de su padre, el hecho de que simplemente no veía una manera de ayudar a Shoto. ¿No era eso lo que significaba ser un héroe? ¿Ayudar a la gente? ¿Cómo ayudó a Shoto en la situación en la que se encontraba? Si Uraraka hubiera sido mayor y hubiera tenido más experiencia en el mundo, habría sabido la respuesta. Llevarle la información a All Might, o a Aizawa, o literalmente a cualquiera de los héroes adultos de su vida, o simplemente llevarla directamente a los servicios para niños. Por desgracia, siendo joven y con la idea de que tenía que resolver todo ella misma, no logró ver esta respuesta tan obvia y fácil. Abajo empezó la pelea. Y Shoto pisó el suelo con fuerza y el hielo se disparó a su alrededor. En menos de un segundo, una masa gigante de hielo se disparó hacia adelante a lo largo del suelo en dirección a Izuku con la velocidad de un coche en movimiento. Solo que esta masa tenía púas afiladas y puntiagudas en la parte delantera. Izuku saltó, elevándose directamente hacia el cielo y evitando la masa de hielo, que ahora formaba una pared en la arena de abajo. Una línea de color negro se estrelló contra el suelo hacia el lado derecho de la pared, y con un tirón, Izuku volvió a dispararse hacia abajo, apenas evitando que otra masa de hielo se disparara hacia arriba donde acababa de estar. Cuando se estrelló contra el suelo, la masa de hielo que acababa de salir disparada hacia el cielo se estrelló contra la pared de hielo que estaba justo a su derecha. Una lluvia de hielo roto lo golpeó a él y a todo el suelo a su alrededor, aunque como el traje negro que era Venom lo había cubierto por completo al instante cuando comenzó la pelea, no había sufrido ningún daño. Izuku vio a Shoto hacer el movimiento para su siguiente ataque. Hora de contraatacar. Su mano derecha se levantó y desde allí surgió una línea de telaraña negra hacia adelante, directo al pecho de Shoto. Sin embargo, en lugar de golpearlo, una gran pared de hielo, de aproximadamente 2 metros de altura, se materializó de la nada para bloquearlo, y Todoroki cambió instantáneamente del ataque a la defensa. Izuku intentó simplemente tirar del hielo hacia un lado y fuera de la arena, pero lo único que logró fue que un trozo de hielo se desprendiera del resto y volara por el aire, estrellándose contra las paredes de la arena. La adrenalina recorrió a Izuku, por lo que estaba completamente preparado cuando Todoroki repentinamente salió disparado desde detrás de la pared de hielo, habiéndose impulsado hacia arriba con una pared de hielo desde abajo. Sus manos se dispararon hacia arriba, preparándose para disparar otra línea a Shoto, solo para detenerse cuando una pared de hielo se disparó hacia adelante, no hacia él, sino por encima de él, formando un techo encima, bloqueando su vista de Shoto. De repente, otra pared apareció a su derecha, encerrándolo y dejando solo el camino abierto al aire detrás de él. Él comprendió lo que iba a pasar a continuación. Entonces, cuando la pared frente a él comenzó a dispararse hacia él, preparándose para empujarlo hacia el borde de la arena, saltó de lado a la izquierda, hacia la primera pared de hielo, y poniendo toda su fuerza en ello, golpeó la pared con un puñetazo de la misma fuerza que había usado cuando golpeó a Rino en la cara. La pared de hielo, una masa sólida de líquido congelado, explotó por el impacto, e Izuku saltó a través del agujero, apenas evitando la pared que se agitaba. Luego, saltó y se encontró con lo que ahora era esencialmente un bloque gigante de hielo. Al costado de la arena, la pared de hielo que Todoroki había empujado hacia adelante tratando de obligar a Izuku a salir de los límites, se estrelló contra el suelo fuera de la arena. Cuando aterrizó en la parte superior de la pared, había esperado que Todoroki estuviera listo para un nuevo ataque. En cambio, el chico se movía rápidamente hacia la derecha y, cuando saltó por el borde del bloque, creó un bloque de hielo que, en opinión de Izuku, parecía una ola congelada, una que deslizó hasta la arena, dándose la vuelta en el proceso y encarando a Izuku mientras estaba de pie sobre el bloque de hielo.
Justo donde ahora estaba parado frente a Izuku, Mignight estaba parada ligeramente a un lado, luciendo extrañamente emocionada por la batalla que tenía frente a ella. En el fondo, Present Mic estaba diciendo algo en voz alta, la multitud aplaudió y, de alguna manera, Izuku una vez más logró distinguir la voz que era Mina Asido, aunque en este caso, también podía escuchar a Uraraka. Mientras estaba allí mirando a Shoto, Izuku contempló al chico. Izuku había considerado atacar a Todoroki mientras movía, pero en lugar de eso había detenido su ataque, dejándolo moverse. Había pensado haber visto algo en los movimientos de Shoto, y ahora, al mirarlo, había confirmado lo que creía haber visto. El niño estaba temblando. Parece que sin su fuego no era tan fácil de derrotar como pensábamos que sería. Izuku entrecerró los ojos. No, y él vio el camino a seguir. El camino hacia la victoria. Murmuró sus planes a Venom y le hizo una pregunta. Venom respondió afirmativamente y luego hizo un resumen rápido, a lo que el adolescente asintió. Mignight Sensei. Gritó Izuku al maestro que juzgaba el partido. Mientras hablaba, la masa alrededor de sus manos comenzó a expandirse, burbujear, comprimirse y prepararse para lo que estaba planeando a continuación. Por favor, ponte detrás de Todoroki-san. Es el único lugar donde estarás seguro por un momento. Medianoche se puso rígida, entonces su sonrisa se convirtió en una extraña mezcla entre curiosidad y emoción, y rápidamente caminó detrás de Shoto, sin hacer otra pregunta. Shoto, por su parte, se mantuvo alerta, preparado para lo que fuera que Izuku estuviera planeando. Parecía estar a la defensiva ahora, no ansioso por atacar como lo había estado hacía un rato. Izuku estaba bastante seguro de saber por qué. Izuku permaneció allí, dejando que el líquido alrededor de sus manos se expandiera libremente. Shoto miró sus manos, claramente preocupado por lo que Izuku estaba planeando. Izuku contaba con ello. Rápido como una serpiente, Izuku levantó su pierna, con un trozo de hielo todavía pegado al fondo gracias a que aún deseaba que la pieza negra de su traje se sujetara al hielo sobre el que estaba parado, como lo hacía cuando estaba escalando. El hielo que arrancó no era tan grande, tal vez un poco más pequeño que una pelota de baloncesto. Izuku lo soltó y luego, usando bastante fuerza, lo pateó, rompiéndolo en 100 pedazos, todos ellos apuntando en dirección a Shoto. Al instante, una pared de hielo se disparó frente a él, haciendo que los trozos de hielo rebotasen sin causar daño. Pero eso estuvo bien. El ataque de hielo había sido solo una distracción. Izuku giró sus manos hacia los lados y hacia abajo, rociando el bloque de hielo, no con una delgada pero sólida línea de telaraña, sino con una capa mucho más delgada y menos comprimida de color negro. Toda la parte superior estaba cubierta, pero en lugar de eso, la masa negra continuó expandiéndose, moviéndose alrededor del bloque de hielo, cubriendo los lados con una fina capa de negro. Izuku saltó hacia el costado donde se encontraba Shoto, golpeando el suelo, mientras la pared de hielo que Shoto había usado para protegerse cayó hacia adelante, habiendo sido empujada para darle a Shoto una visión clara. Una vez más, no atacó de inmediato, como lo había hecho al principio. Pedazos de hielo se le pegaron a la piel, en particular al brazo derecho. Sorprendentemente, toda esta pelea solo había durado 2 o 3 minutos como máximo hasta ahora. En esos 2 minutos, Izuku había vislumbrado una debilidad fatal en las habilidades de hielo de Todoroki Shoto. No estás acostumbrado a lanzar ataques masivos uno tras otro en rápida sucesión, ¿verdad? Dijo Izuku en voz alta. Todoroki se tensó pero no respondió. Detrás de él, Venom seguía replicándose alrededor del bloque de hielo a través de una línea negra que salía de la pierna de Izuku, pintando lenta pero seguramente todo el bloque de hielo de un color negro oscuro. Nunca me había dado cuenta hasta ahora, porque siempre tiendes a terminar las cosas en un instante, pero después de cada ejercicio o batalla que te he visto hacer, usas tu fuego para derretir tu propio hielo. No eres capaz de soportar el frío sin que te abrume. Tus poderes funcionan de forma simbiótica. Utilizas tu fuego para asegurarte de que el frío en tu cuerpo no te abrume. Supongo que tus poderes de fuego funcionan de la misma manera con tu hielo. Hemos terminado. Izuku rápidamente dio un paso atrás, sus brazos se dispararon hacia arriba y hacia atrás, sus palmas aterrizaron planas contra el bloque gigante de hielo. Sus manos se clavaron en el hielo y golpeó con su pie derecho hacia adelante, colocando la parte superior de su cuerpo en él, mientras tiraba con sus brazos y empujaba. Con relativa facilidad, levantó todo el bloque de hielo por encima de su cabeza. La masa negra que cubría todo excepto la parte inferior, como Izuku había esperado, evitó que la cosa se rompiera por su propio peso a lo largo de las líneas de los 4 trozos de hielo de los que estaba hecho el bloque.
Mientras Izuku permanecía allí, levantando todo el objeto sobre su cabeza, no pudo evitar pensar que esta cosa era sorprendentemente liviana, dado que era esencialmente del tamaño del apartamento de su familia. Para su crédito, Shoto hizo su siguiente movimiento antes de que Izuku terminara de lanzarle la gigantesca masa de hielo. Una gigantesca pared de hielo se levantó frente a él, como escudo contra los trozos de hielo que volaban. El proyectil y la pared explotaron en una gigantesca lluvia de hielo, cubriendo la parte de la arena en la que Izuku había estado parado con una lluvia de afilados pedazos de líquido congelado y polvo. No es que Izuku tuviera nada que temer, ya que saltó alto, evitando todo el asunto. Cuando volvió a estrellarse contra el suelo, saltó hacia atrás, poniendo cierta distancia entre él y Shoto. Frente a él, el gigantesco trozo de hielo que Shoto había convocado para protegerse se había mantenido, pero también estaba enormemente agrietado. Entonces, mientras miraba, todo se hizo añicos cuando otra ráfaga de hielo en movimiento se disparó hacia él. Se desvió hacia un lado, evitando el ataque, que siguió saliendo de la arena y se estrelló contra la pared antes de detenerse finalmente. Lo hizo a un ritmo mucho más lento que sus ataques anteriores. Frente a él, al otro lado de la arena, estaba Shoto, y detrás de él Mig, quien nuevamente parecía estar bastante impresionado con la batalla hasta el momento. El proyectil no había causado ningún daño físico a ninguno de ellos, tal como Izuku sabía que no sucedería, pero su objetivo se había alcanzado. Shoto, que hacía un momento estaba temblando y cubierto de hielo, ahora temblaba por completo, con trozos de escarcha y hielo pegados a todo su costado derecho. Si bien el tamaño de la pared probablemente fue un factor, el problema principal, como Izuku ya había determinado, fue la forma en que lanzó ataques a gran escala, rápidamente, sin tiempo entre ellos. Si solo usara su fuego para calentar su lado derecho, nada de esto sería un problema, por supuesto, pero tal como dijo Endeavor, no estaba usando sus llamas en absoluto durante esta batalla. Izuku podía ver el camino hacia la victoria. Todo lo que tenía que hacer era seguir obligándolo a usar sus poderes en rápida sucesión para defenderse, y tarde o temprano Shoto quedaría indefenso. Fácil, sencillo y seguro. Y aún así, ¿por qué no estás usando tus poderes de fuego? Preguntó en voz alta, con un poco de ira en su voz. Shoto se puso rígido y luego, el chico normalmente estoico gruñó. ¿Por qué te importa? Vas a perder. Y por mucho. No tienes ninguna posibilidad de ganar esta pelea sin usar tus poderes de fuego. La expresión de Shoto pasó de ser estoica a algo salvaje, sus dientes apretados y su rostro y ojos se convirtieron en un faro de ira. No voy a usar mis fuegos para la batalla. Llegaré a la cima sin darle a mi padre ni un ápice de satisfacción. ¿Qué? ¿Entonces lo vas a hacer a medias? Dijo Izuku, con verdadera ira comenzando a hervir en él. Espera, ¿qué estás haciendo? Izuku ignoró la voz en su cabeza mientras continuaba. Todos los demás aquí están poniendo todo lo que tienen para ganar este torneo. Ojiro renunció a su oportunidad porque no se ganó su lugar en la final con sus propios esfuerzos, Mei dejó de lado su odio hacia mí, solo para llegar a la final, el maldito Katsuki se noqueó a sí mismo, poniendo todo lo que tenía, solo para intentar ganar. Gran parte de la ira que fluía por su mente en ese momento se debía a la adrenalina que Venom le inyectaba. Pero incluso sin ella, esto era algo que irritaba a Izuku de todos modos. La idea de que Todoroki no estuviera dando todo de sí. Todos estamos dando lo mejor de nosotros. Y sin embargo, aquí estás tú, pensando que puedes ganar, incluso cuando retienes la mitad de tu poder. Es un insulto. A mí, a este torneo, a todos. Así que ven, Todoroki. Deja de hacerlo a medias y ven a por mí. Con todo lo que has dado. Ante eso, su discurso se detuvo de repente cuando la masa negra alrededor de su cabeza se expandió hacia afuera formando la cabeza de Venom sobre su hombro, mirándolo, mientras una línea negra se formaba en su boca y lo callaba. ¿Qué carajo estás haciendo, Izuku? Izuku se sobresaltó, conmocionado por la mordaza, luego levantó las manos y la destrozó, salpicándole el líquido alrededor de la boca. Estoy intentando que Todoroki, has perdido la cabeza. Tiene fuego, Izuku. Izuku estaba a punto de responder, la ira y la adrenalina bombeaban por sus venas, solo para que un sonido los interrumpiera a ambos girando la cabeza hacia Shoto, justo a tiempo para que una masa de hielo los cubriera total y completamente. No encerrarlos como Todoroki había hecho con Zero en la ronda anterior de Todoroki. En cambio, Izuku y Venom, encerrados en el hielo, quedaron completamente en el centro de un enorme bloque de hielo. Izuku quedó total y completamente inmovilizado, sin oxígeno. Entró en pánico.
Entonces comenzó a moverse. Puso todo lo que tenía, cada músculo de sus brazos para simplemente moverse, para obligarlos a separarse. Pudo sentir el crujido del hielo cuando el bloque comenzó a romperse. Luego, de un solo golpe, se rompió y enormes pedazos de hielo salieron volando. Cuando sus brazos se liberaron, golpeó sus manos contra el hielo que estaba debajo, liberando la parte inferior de su cuerpo mientras el hielo se rompía. Luego se tambaleó y salió del bloque congelado. Tuvo que saltar para esquivar otra ola de hielo que le enviaron, pero comparado con los ataques anteriores, este fue francamente lento. Todoroki había puesto mucha más energía de la que debía en el último ataque mientras Izuku estaba distraído. Ahora, el niño temblaba y tenía problemas evidentes para no caerse y abrazarse a sí mismo tratando de mantenerse caliente. Y, sin embargo, no hizo ni una sola mota de fuego. Podía desterrar la escarcha con facilidad, pero se obligó a no hacerlo. Todoroki, su brazo se disparó hacia arriba, sin que nadie se lo pidiera, y una cuerda se estrelló directamente contra el pecho de Shoto. Luego se desvió hacia un lado, enviando al débil y flácido Shoto al borde del abismo. Por un momento se hizo el silencio. Entonces Todoroki Shoto está fuera de los límites. Midoriya Izuku es el ganador, anunció Midnight. Por todos lados, aplausos de las tribunas. Pero Izuku no podía concentrarse en ninguno de ellos. Se sentía molesto. Enfadado. Por el resultado final de ganar contra alguien que no se tomaba el partido en serio. Contra Todoroki por contenerse en primer lugar, y contra Venom, por cortarle el paso mientras intentaba hacer que Shoto peleara con todo su ser. Podía sentir que Venom también estaba rebosante de ira. A él específicamente. ¿Y qué te pasa? Después de ganar, Izuku se dirigió al baño más cercano para tener algo de privacidad para lo que sabía que estaba por venir. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me interrumpiste a esa manera? Porque estabas tratando de hacer que convocara fuego y llamas. Estaba intentando que se tomara este partido en serio. Que se tomara en serio todo el torneo. ¿A quién le importa lo en serio que se toma esto? El punto de este torneo es ganar, no hacer que nuestros enemigos resuelvan sus problemas para convertirse en luchadores más efectivos. La cara de Venom estaba justo frente a Izuku, gritándole, con sus largas filas de dientes a la vista mientras le gritaba a Izuku con esa voz que sonaba tan parecida a la suya, pero tan diferente. ¿Qué sentido tiene ganar esto si el resto del torneo no se lo toma en serio? Solo estaríamos jugando. Estamos jugando aquí, Izuku. Esto es un maldito torneo deportivo, no una pelea real. Pero incluso si no lo fuera, este tipo de mierda es el tipo de cosas que te matarían en una batalla real. Izuku no se echó atrás. Tal vez fuera la adrenalina sobrenaturalmente fuerte que todavía corría por sus venas, o tal vez era que esto realmente le importaba. Fuera lo que fuese, se negó a ceder en ese punto ante el simbionte. Sin embargo, ambos se vieron interrumpidos cuando la puerta se abrió. Tanto él como Venom giraron la cabeza hacia ella y entró Ibara, del 1B, con una expresión tranquila pero molesta. ¿Qué quieres? Le espetó Venom. Ibara, aparentemente no intimidada por el extraterrestre, simplemente levantó una ceja mientras respondía con voz tranquila. No me corresponde interponerme entre un hombre y la peculiaridad con la que Dios lo ha bendecido. Sin embargo, debo pedirle que abandone este lugar. Esta instalación es para mujeres y usted no es una de ellas. Por lo tanto, debo pedirle que se vaya de inmediato, no sea que pueda asumir que es un hombre pervertido al que no le importa la privacidad de las mujeres, como el enano pervertido y pecador de su clase. Izuku parpadeó. Luego miró 2 veces mientras asimilaba sus palabras y, de repente, la ira dio paso a la vergüenza y la incomodidad. Asintió y pasó junto a ella, salió por la puerta, echó un vistazo y vio que, efectivamente, ese era un baño de mujeres. Estaba tan enojado que ni siquiera se dio cuenta. Mientras caminaba por el pasillo, comenzó a calmarse, la adrenalina estaba llegando a su fin. Todavía estaba enojado con Venom, pero al recordarlo, el volumen de su ira parecía desproporcionado. No era como si Venom no tuviera una razón para hacer lo que hizo, al interrumpir la pelea. Pero en ese momento, lo único que sintió fue rabia. Rabia total y completa. Cuando Izuku regresó a sus asientos, sus compañeros lo animaron mucho. Palmaditas en la espalda, felicitaciones. Supuso que debería sentirse feliz por vencer a Todoroki, pero el hecho fue que simplemente no lo hizo. Golpear a alguien que se estaba conteniendo simplemente no le parecía bien.
Mientras se sentaba en el asiento que recientemente había sido ocupado por Mina, quien se había dirigido a prepararse para la siguiente pelea, que sería ella contra la chica del 1B, Uraraka estaba extrañamente ausente. Cuando preguntó sobre eso, el resto de la clase simplemente se encogió de hombros y dijo que ella se había ido con Mina. Nadie parecía saber más que eso, así que cuando Mei y Ibara subieron al ring, él se sentó solo y en silencio para observarla y su sonrisa siempre alegre. Venom todavía estaba enojado con él y guardaba silencio, por lo que ni siquiera estaba recibiendo comentarios de él. Era extraño ver una de las peleas sin nadie a su lado con quien hablar. Ni Uraraka, ni Mina, ni Venom, ni Tenya. Así que mientras estaba sentado allí, contempló a la chica cuyos poderes le permitían invocar un torrente de poderosas enredaderas de plantas verdes y a la chica con los brazos robóticos. Ahora, ella todavía llevaba puestos los guantes de apariencia steampunk, pero ahora estaba agarrando el extraño tubo que había enfundado en su cinturón, en su mano derecha, y blandiéndolo como si en realidad fuera una espada. Dicho tubo tenía un cable que bajaba directamente hasta el arnés alrededor de su cintura, así que, fuera lo que fuese, claramente estaba alimentado por la misma batería que los brazos. Y ahora, tenemos la batalla de la señora Pulpo del departamento de soporte, con sus brazos siniestros y guanteletes de relámpago, contra sus posiciones, la Santa Espinosa del 1B, aquí para ver que se haga a la voluntad de Dios. ¿Quién será victorioso? Veamos, listos, ya. Izuku estaba observando a Mei de cerca mientras comenzaba la batalla, y con su vista mejorada, pudo verla presionar un botón en su cinturón mientras una tormenta de enredaderas se disparaba contra ella. Entonces, desde la punta del tubo, explotó una luz verde y ardiente, que se extendió hasta formar una larga y estrecha hoja de energía pulsante, de casi 2 metros de largo. Parpadeó en estado de shock, mientras Mei hacía un movimiento lateral con el maldito sable de luz, cortando las enredaderas con tal calor que no solo cortaron instantáneamente donde golpeaban, sino que encendieron las enredaderas en llamas verdes. Mientras Ibara retrocedía porque le prendieron fuego el cabello, Mei rápidamente se empujó hacia atrás con sus brazos mecánicos, evitando fácilmente las partes cortadas y ardientes de las enredaderas, que cayeron al suelo antes de quemarse hasta convertirse en cenizas. Mientras Ibara estaba ocupado sofocando las llamas tirándolas al suelo, Mei comenzó con su discurso de ventas para esta ronda. ¡Qué fuertes y poderosas enredaderas, Ibara! Pero, por ahí, las plantas arden. Y pocas cosas arden tan brillantes como una espada hecha de energía uriente, sobrecalentada y de otro mundo. Considera el poder de la antigua arma de ciencia ficción de George Lucas, convertida en un arma real y práctica en la forma de Luke 23-4. Entonces, desde abajo, unas enredaderas brotaron por todos lados, a su alrededor, por delante, por detrás y a los lados, preparándose para encerrarla en un capullo, mucho más completo que la forma en que había atado a Kaminari. Entonces, la hoja explotó mucho más lejos en longitud, cayó directamente de costado en el suelo, convirtiendo el cemento en vidrio fundido en el momento en que lo tocó. Mei entonces pasó la espada de un lado a otro de la arena. Las vides seguían saliendo disparadas, pero ahora eran obviamente impotentes, cayendo sobre Mei sin energía detrás de ellas, ya que Mei las había separado de su maestra debajo del suelo. Mei rápidamente se desenredó de los vinos con sus brazos y continuó vendiendo su nueva espada. Y a diferencia del producto ficticio en el que se inspira esta arma, esta no viene en un solo tamaño. Sino que puede modificarse para que tenga entre 30 centímetros y 10 metros de largo. Es mucho más práctica de usar, tanto como arma como herramienta. Mientras hablaba, hizo algo en su cinturón, haciendo que la hoja de energía se encogiera a una longitud mucho más práctica. Esta vez la reacción fue un silencio atónito en toda la arena, mientras todos miraban la espada verde, que ahora era casi tan larga como la vieja arma de ciencia ficción en el regreso del Jedi. Izuku no era un fanático de Star Wars, ni estaba particularmente familiarizado con ninguna de las muchas encarnaciones diferentes de Star Wars, pero incluso él sintió un cierto nivel de asombro al ver la forma fluida en que Mei convertía el suelo en vidrio y las enredaderas en cenizas ardientes. Con esto, he traído a la perfección el sable de luz traído a la vida real por primera vez por Axmit Industries en el siglo XXI. Y con eso, se lanzó hacia adelante usando el asombroso poder de sus brazos. No estaba seguro de lo que Mei había supuesto que haría Ibara, pero la chica de las lianas no retrocedió ni se encogió de miedo. En cambio, hizo exactamente lo mismo, lanzándose hacia adelante usando sus lianas, aunque el suyo era mucho más controlado que el salto de Mei.
Luego se estrellaron entre sí formando una ráfaga de zarcillos verdes y grises, lo que hizo que fuera realmente difícil ver lo que estaba pasando. Izuku comprendió al instante lo que había hecho Ibara. Había obligado a Mei a luchar a corta distancia, donde no podía usar la espada para cortar las plantas y, efectivamente, la hoja estaba afuera, ya que Mei aparentemente la había retraído. Por supuesto, meterse a puñetazos con Mei también significaba exponerse a sus guantes. Efectivamente, con otro destello cegador y un crack de trueno, la masa explotó en una luz roja brillante. Sin embargo, Ibara no cayó inmediatamente, ya que aparentemente utilizó el mismo tipo de escudo de tierra que había usado contra Kaminari en su pelea anterior. Siguieron 3 explosiones más en el enredado lío, mientras el metal y las plantas luchaban por el dominio hasta que finalmente, un zarcillo de metal se cerró alrededor del brazo de Ibara. Entonces, para total sorpresa de Izuku, Mei levantó su mano enguantada hacia dicho brazo. Ibara gritó mientras una luz roja atravesó su brazo en una lluvia de chispas y luego su cuerpo. Entonces, ella se quedó quieta, y el desorden de vegetación inmediatamente dejó de moverse. Ganadora Hatsune Mei. Anunció Midnight mientras caminaba hacia donde Mei estaba desenredándose de las enredaderas de Ibara. Mientras Midnight pedía ayuda a los robots para cortar las enredaderas de Ibara lo suficiente para poder moverse fácilmente, Mei comenzó a alejarse de la arena, uno de sus brazos había quemado por completo sus fusibles y estaba siendo cargada por 2 de los otros. Al igual que antes, el final de la pelea produjo un montón de ruido de gente, ya que todos comenzaron a charlar sobre lo que acababa de suceder y lo ingenioso que había sido su invento. Izuku, sin embargo, la miró en silencio, con un nivel de miedo latiendo a través de su cuerpo. Iba a tener que enfrentar todo lo que Mei tenía en su próxima ronda. Y mientras observaba, se dio cuenta de que a su arnés, ella todavía tenía esa bola de metal unida. El último de los inventos que ella se había negado a dejar atrás durante su conversación. Si el tubo era Luke y los guanteletes Mikasa, entonces probablemente sería y pensó y Eren. ¿Cómo lo había descrito? ¿Mataría todo lo que estuviera a su alrededor? Genial. Probablemente eso significaba que aún no había usado su mejor carta del triunfo. Y Mina había ido a la sala de preparación esperando que la pelea entre Ibara y Mei terminara rápidamente. En lugar de eso, se sentó allí durante unos buenos 20 minutos simplemente esperando, antes de que finalmente la llamaran para su pelea con Tokage de 1B. Cuando salió a la luz del sol, miró hacia el estadio, al lugar donde estaban sentados los estudiantes. Ella vio que ni Tenya ni Todoroki habían regresado de la enfermería, ni Uraraka había regresado después de ir a visitar a Shoto después de que perdió. Sin embargo, el resto de sus amigos estaban allí, incluida Izuku, que estaba al final de las gradas. Ella sonrió ampliamente y saludó con la mano. Estaba a punto de buscar a su madre, pero no la encontró en las gradas antes de estar en la arena y cara a cara con Tokage. Su oponente también estaba sonriendo, pero a diferencia de Mina, ella tenía una boca con dientes afilados, al igual que Kirishima. Por alguna razón, tenía la chaqueta completamente abierta, revelando solo un sujetador deportivo debajo. Al igual que Izuku, se había quitado los zapatos por alguna razón, aunque en su caso, ni siquiera llevaba calcetines. ¿Entonces eres la hija de Black Cat? Sí. Bueno, gatita, me temo que lo vas a pasar muy mal. Podrías decir simplemente, que tienes muy mala suerte. Ante esto, levantó la mano en un puño, que abrió cuando se volvió verde y escamosa, y las puntas de sus dedos se convirtieron en garras afiladas. Espera, ¿se suponía que eso era un juego de palabras sobre gatos? Eso fue realmente exagerado. ¿En serio? Pensé que era perfecto. Mina estaba a punto de responder pero fue interrumpida por Present Mic. Y en el penúltimo combate de las segundas rondas de este torneo, tenemos a Asido Mina en una esquina. La hija del legendario gato negro, esta pequeña jaguar rosada, ahora deberá enfrentarse al poderoso del Tokage Setsuna, el lagarto verde volador de 1B. ¿Quién triunfará en este combate de la jungla? Vamos a descubrirlo, ahora mismo. Comienza. Mina se movió en el momento en que el sonido T llegó a sus oídos. En un segundo, había cerrado la brecha entre los dos y golpeó a Tsukage con un fuerte gancho en el costado. No tan fuerte como ella podría golpear, pero más que suficiente para, todo su costado explotó en rojo cuando el puñetazo de Mina le arrancó todo el costado, huesos, sangre y músculos volaron por todas partes. Mina se quedó congelada en completo shock, con la mano cubierta de sangre, absolutamente horrorizada por lo que acababa de hacer.
Sin embargo, eso resultó ser un error, ya que un puño verde la golpeó en un costado de la cabeza y la hizo volar. Estuvo a punto de salirse de los límites, pero el instinto que se introdujo en ella la hizo golpear su mano contra el suelo y el ácido le permitió perforar sus dedos en busca de un asidero. Ella se puso rápidamente de pie, todavía conmocionada, podía escuchar jadeos horrorizados y otros sonidos similares por toda la arena. Tokage estaba de pie donde había estado cuando Mina la golpeó, poniendo una cara cómica de horror y desesperación. Oh no Oro, me has matado, voy a morir. Su pulmón había desaparecido por completo, y estaba tirado en el suelo hecho 100 pedazos, lo que lo convertía en un espectáculo macabro, pero su actuación cómicamente exagerada dejó bastante claro que no sentía exactamente dolor. Eso y el escozor en la mejilla donde había recibido el golpe reemplazaron el horror de Mina, con fastidio y enojo. Tienes un factor curativo, ¿no? Au, esperaba que siguieras jugando un poco más, gatita. Su pulmón comenzó a crecer de nuevo, al igual que los tendones, los huesos y los músculos en unos pocos segundos, aunque su chaqueta y sus pantalones ahora estaban completamente cubiertos de sangre. A Tokage no parecía importarle. Pero, gatita, debo decir que ese movimiento fue muy rápido. Casi demasiado rápido para ser legal. Podrías decir que eres un guepardo. El siguiente ataque de Mina fue una patada de barrido que le arrancó las piernas a Tokage de debajo de ella. Literalmente, explotaron en un desastre rojo de sangre y huesos en el momento en que las golpeó. Mina había planeado continuar con eso agarrando la parte superior del cuerpo y arrojándola fuera de la arena. De hecho, tenía sus manos alrededor de la chaqueta de Tokage antes de que la gravedad se hubiera instalado. Solo que en lugar de ser arrojada, la parte superior de su cuerpo permaneció firmemente en su lugar mientras la chaqueta se rasgó. Esta vez, Mina evitó el golpe siguiente y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba a mitad de la arena. Tokage permaneció de pie exactamente donde estaba, sus piernas se habían convertido en un completo e inexistente desastre, todo su torso incorpóreo permaneció flotando en el aire. Cierto, ella había hecho algo similar antes, ¿no? Había desconectado su mano y la había mantenido flotando para ayudar a Bakugou en la batalla de caballería, ¿verdad? Mientras estaba parada allí, Tokage comenzó a hacer crecer sus piernas nuevamente, de manera similar a cómo había hecho crecer su pulmón. Regeneración. ¿Qué había dicho su madre sobre ellos? Que se les podía vencer agotando su resistencia, capturándolos en un espacio cerrado o congelándolos enteros. El segundo y el tercero no iban a suceder. Y eso dejó y supongo que no tienes límite para esa regeneración. Por supuesto, gatita. 10 a 20 minutos de regeneración ininterrumpida la ralentizarán drásticamente y, al final, quedaré inmovilizada a menos que consiga algo de comer. ¿Me estás diciendo esto así como así? Claro. Después de todo y su cuerpo empezó a transformarse. Terminaré con esto en los próximos 2 días. Su piel se volvió verde, las escamas volvieron a cubrirla, la parte trasera de sus pantalones se rasgó mientras una cola larga y poderosa brotaba de su cintura. Su rostro se torció, se formó un hocico y sus dientes afilados se reorganizaron formando unas fauces como las de un dragón. Sus ojos cambiaron, el blanco desapareció de ellos y fue reemplazado por rojo sangre, sus pupilas movieron y giraron hasta que no fueron más que rendijas. Cuando terminó, había ganado unos 40 centímetros de altura y se había vuelto mucho más corpulenta. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado varios tonos, aunque Mina todavía podía decir que era Tokage. Ahora, mi desafortunado amigo y vámonos. Luego se lanzó hacia adelante. Mina se agachó cuando Tokage lanzó una patada lateral hacia ella, luego agarró su cola mientras continuaba la patada usando su cola como un látigo. Luego agarró la cola y tiró, esperando que se soltara o le diera una buena manera de lanzar el cuerpo de Tokage. En cambio, una mano separada la golpeó una vez más, esta vez en la nuca. Mina vio estrellas y se estrelló contra el suelo, y sintió un agarre aplastante sobre ella. Fin de la línea gatito K, Mina rodeó su brazo con ácido y lo giró en un círculo, quemando a Tokage por la mitad, la parte inferior del cuerpo y los brazos cayendo como un saco de papas. Luego, ya de espaldas, le dio un cabezazo a la mujer justo en el hocico. Sintió un crujido repugnante cuando los huesos y la nariz se rompieron debajo de su frente. Luego se puso de pie tambaleándose y una vez más puso distancia entre ella y Tokage. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Mierda, esto se había vuelto realmente jodidamente perturbador, realmente perturbadoramente rápido. No es tan fácil, ¿verdad, gatito? Dijo la mujer lagarto en tono alegre.
Ya he visto esa reacción antes. Todos piensan. Me quedaré ahí parado mientras hago todo el daño que pueda, pero en casi todos los casos que he visto, siempre tienen la misma reacción una vez que la sangre realmente comienza a correr. Mientras hablaba, la parte superior del cuerpo incorpóreo recuperó sus partes perdidas, un nuevo par de brazos brotó en un desastre sangriento, mientras que un nuevo par de piernas brotó de una parte inferior del cuerpo regenerada, ahora desnuda. Como para enfatizar el punto, Tokage golpeó su pie recién regenerado contra su antigua mitad inferior, y explotó en un desastre de sangre, huesos y tendones rotos. Mina quería vomitar. Casi lo logró, de hecho, pero apenas logró contenerlo. Y mierda, esto había tomado un giro repentino hacia lo macabro. Izuku observó en completo shock cómo a continuación, uno de sus amigos más cercanos luchaba contra la aparentemente invencible mujer lagarto. En términos de velocidad y poder ofensivo, Mina era claramente superior. Tokage era lo suficientemente fuerte como para romper el concreto, pero el ácido de Mina, su propia fuerza y una velocidad mucho mayor que la del lagarto significaban que estaba haciendo literalmente picadillo a la mujer en cada combate, sin tener que contenerse en absoluto, lo que marcaba una enorme diferencia. Desafortunadamente para ella, la fuerza bruta no iba a ganar esta pelea. Tokage simplemente recuperó por completo todo el daño que Mina le había infligido, casi de inmediato. Eso, junto con su capacidad de dividirse y controlar su cuerpo en el aire, también hizo una gran diferencia, ya que de vez en cuando, lograba asestar un golpe con suerte. Un rasguño, un puñetazo, una patada. Era evidente que su plan era simplemente agotar a Mina y ese plan estaba funcionando. Sin embargo, Izuku podía ver que no era su daño físico lo que le estaba pasando factura. No, eso era lo que pensaba, ya que Mina claramente no soportaba que la arrojaran sobre sangre y tuviera que pelear por tripas en el suelo. Estaba entrando en estado de shock, eso lo podía ver con claridad. Todo su cuerpo temblaba de una forma que no se correspondía con el daño que había sufrido hasta el momento. Su rostro era la máscara de alguien que intentaba desesperadamente mantener la calma. Pero eran los ojos los que realmente contaban la historia. Los ojos negros y dorados de Mina, normalmente tranquilos y astutos, ahora estaban frenéticos, salvajes, desesperados. Y para acentuarlo, jadeaba con fuerza y repetidamente en ráfagas rápidas. Mientras estaba de pie junto a la barandilla, mirando hacia abajo, con las manos apretadas alrededor de la barandilla derrumbada tal como lo había hecho con Uraraka, Izuku de alguna manera logró superar todos los comentarios y susurros horrorizados alrededor del estadio para concentrarse exclusivamente en la arena, donde Tokage una vez más logró asestar un golpe, esta vez, cerrando el ángulo izquierdo de Mina con un mordisco. Y Mina no gritó. En cambio, le dio un puñetazo en la cara a Tokage tan fuerte que le arrancó la mandíbula. El dolor en su brazo era intenso y luego disminuyó. Cuando volvió a poner distancia entre los dos, casi se resbaló con un par de intestinos, pero se contuvo. Volvió a adoptar la postura de boxeo que su madre le había inculcado con tanta insistencia que se había convertido en parte de su sangre. Brazos en alto, en guardia, lista para golpear o lanzar una patada sorpresa. El olor era insoportable. Era como si la sangre se filtrara directamente en su mente. Estaba por todas partes, sucia, podrida, insoportable. Sus ojos se dirigieron hacia ella, donde estaba completamente empapada en el espeso y asqueroso líquido rojo. Luego se dio cuenta y volvió a alzar la vista para mirar a su enemiga. En comparación con su estado de temblor y jadeo, Tokage estaba relajada, tranquila, en completo control. A pesar de que toda la sangre que la cubría era su propia sangre, no la de Mina. Nunca has visto un cadáver, ¿verdad, gatita? Mina simplemente negó con la cabeza. No quería hablar. No quería darle más oportunidades a la sangre de filtrarse en su boca. Admito que es algo sorprendente. Considerando quién es tu madre, esperaba que realmente se esforzara con su entrenamiento. Pero supongo que Japón no está lleno de cadáveres con los que cualquiera pueda tropezar. Mina no respondió, solo mantuvo su postura. No era que estuviera físicamente cansada, al contrario, la paliza que había recibido ahora no era nada comparada con las sesiones de entrenamiento más duras que había tenido con su madre. Era solo que se sentía, entumecida. Por todas partes. No era solo su estado mental tampoco, todo su cuerpo estaba comenzando a sentirse entumecido. El lagarto sonrió. Por cierto, ese entumecimiento no es solo un shock. Mi mordedura es venenosa, ¿sabes? Mina se sobresaltó. No es fatal de ninguna manera, pero pronto te sentirás muy mal. Podrías decir que te sentirás catatónico.
En circunstancias normales, Mina probablemente habría gruñido o puesto los ojos en blanco ante ese juego de palabras, con una sonrisa bondadosa en su rostro, o tal vez lo hubiera hecho ella misma. A ella le gustaban los juegos de palabras. Generalmente. Pero en ese momento, lo único en lo que podía concentrarse era en esa sensación de pavor, de miedo que bullía en su estómago. El miedo a comprender que estaba a punto de perder. Eso estuvo mal. Muy, muy mal. Había aprendido que nunca, jamás, se debe ceder al miedo. Hay que afrontarlo de frente, porque en el momento en que uno cede ante él, se acaba todo. ¿Cómo carajo iba a salir de esto? ¿Cuáles fueron nuevamente las condiciones de la victoria? Me costaba pensar, concentrarme. Y todo el tiempo, ese olor todavía penetraba por su nariz, clavándose en su mente. ¿Qué carajo hizo ahora? ¿No hay respuesta? No me digas que el veneno está funcionando tan rápido. Bueno, no te preocupes, pronto podrás lidiar con eso en la habitación de los enfermos. Solo tengo que echarte del ring primero. Bien, tírenla fuera del ring. Esa era la única manera de ganar. ¿Cómo diablos podía hacer eso, cuando su enemigo podía literalmente mantener partes de su cuerpo congeladas en el aire? Una vez más, Tokage saltó hacia adelante, esta vez apuntándola con un golpe de cola que agrietó el suelo debajo de donde Mina había estado y envió piedras cubiertas de sangre a volar. Una garra salió disparada y, una vez más, Mina la quemó directamente. Y, como varias veces antes, otro puño verde la golpeó por detrás, dejándola sin aliento y enviándola a volar. Esta vez apenas logró evitar salirse de los límites. Se obligó a ponerse de pie y se giró una vez más para encarar a la mujer lagarto verde, que con indiferencia le reparó el brazo cortado. Mina miró a la ahora sin vida Ann. Luego se congeló. Una solución se le ocurrió. Una solución obvia. Ahora que había visto el camino a seguir, actuó de inmediato y aprovechó la oportunidad para poner fin a esto con todas sus fuerzas. Mina se lanzó hacia adelante, con una velocidad que habría enorgullecido incluso a su madre en su mejor momento. Tokage, con indiferencia, acertó un gancho, que golpeó un brazo cubierto de ácido, convirtiéndolo en una pasta sangrienta. Pero el ataque real fue otro golpe en la espalda, haciendo que Mina gritara, mientras garras afiladas se clavaban en ella. Pero no se detuvo. En lugar de eso, apretó los dientes y lanzó su mano cubierta de ácido hacia adelante para dar otro golpe, partiendo una vez más a Tokage por la mitad. El reptil suspiró. Entonces, antes de que pudiera regenerar su mitad inferior para reemplazar la mitad inferior ahora sin vida, Mina agarró esa mitad inferior y, con un lanzamiento, envió la parte inferior del cuerpo volando fuera de la arena. Se hizo el silencio. Entonces Tokage Setsuna está fuera de los límites. El ganador ha sido Mina. Tokage se quedó allí estupefacto, mientras Mina permanecía allí, jadeando, todavía absolutamente cubierta de sangre. Mierda. Mierda, debería haber visto eso. Bueno. Felicidades por la victoria, ha sido. Saludó con la mano y esbozó una sonrisa de reptil, luego simplemente se dio la vuelta y salió del ring hacia la salida. Y Mina dio 9 pasos dentro del corredor antes de caer de rodillas y comenzar a vomitar. Fuerte. Siguió vomitando durante medio minuto aproximadamente. Luego, hizo una pequeña pausa antes de seguir vomitando. Mientras intentaba recuperarse, apenas respirando, sintió una mano en su hombro. Al levantar la vista débilmente, vio un rostro amable y femenino, rodeado de largos mechones blancos. Su madre no dijo nada, solo le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. Ella lo tomó y no discutió cuando la mujer mucho más alta puso un brazo debajo del suyo para ayudarla a caminar. Vamos a limpiarte y luego directo a recuperación, niña. Ese sí, mientras caminaban por los pasillos, su mamá continuó. Lo hiciste muy bien. La mayoría de la gente no habría podido contenerse antes de salir del estadio. Mina estaba a punto de responder, cuando Izuku apareció en la esquina con cierta velocidad, claramente habiendo corrido hasta aquí. Tenía una mirada absolutamente preocupada en su rostro, y Mina sintió que la sangre le subía a las mejillas, a pesar de todo. Genial. Justo lo que necesitaba. Ser vista por Izuku, cubierta de sangre, débil y llevada en brazos por su madre. Izuku se congeló por completo cuando la vio, luego 3 segundos después parpadeó, y solo entonces se dio cuenta de que Mina no estaba sola. Pero antes de que pudiera decir algo, su madre lo interrumpió. Yo me encargaré de su hija, necesita una ducha y eso no es algo en lo que puedas ayudar. Puedes hablar con ella después de tu próximo combate, hablando de eso, probablemente deberías ir a prepararte para eso.
No creo que la próxima pelea dure tanto. Izuku se quedó con la boca abierta por un momento, como si realmente quisiera protestar. Pero, afortunadamente, no lo hizo y solo respondió asintiendo y, tartamudeando, le dijo a Mina que había hecho un gran trabajo antes de continuar. Ella pudo sentir sus ojos en su espalda todo el camino hasta que pasaron la esquina. Gracias. Ella simplemente gruñó y permaneció en silencio hasta que llegaron a la habitación de las duchas. Mei trabajó con una velocidad que no había tenido en años, reemplazando cada componente roto o estropeado de Flow con un nivel de precisión y certeza que solo se podría haber logrado a través de incontables horas de experimentación y construcción. La velocidad a la que trabajaba era algo que solo había experimentado una vez antes en su vida. Una mezcla loca de brillantez, locura y diligencia que la invadió poco después de que le dijeran por primera vez que le quedaban quizás 3 o 4 años de vida. En aquel entonces, estaba completamente desesperada. Desesperada por dejar algún tipo de huella en el mundo antes de morir. Aterrada de convertirse en nada más que una nota al pie de la historia, que no mereciera ser recordada por nadie. Había sido un período fructífero, lleno de innovaciones y descubrimientos, pero también de la locura infantil, que había saltado de invento en invento sin perfeccionar ninguno de ellos. En aquel entonces había creado muchos bebés de los que estaba orgullosa, pero había recorrido un largo camino en 2 años. Por un lado, se había visto obligada a darse cuenta de que necesitaba concentrar sus esfuerzos si quería alcanzar sus objetivos. La locura febril había pasado y había dado paso a una dirección más metódica. Hoy, sin embargo, y ese brillo loco comenzó a colarse nuevamente a través de las grietas. Había despertado en ella algo que no había sentido en años. Un odio puro y furioso. Ella nunca había dejado de odiarlo, ni por un segundo durante los muchos años que habían pasado desde que él había llegado a su vida y lo había destruido todo. Pero verlo de nuevo, era algo más. Ella quería que él sufriera. Que sufriera tanto como ella, siempre que no estuviera tomando analgésicos. Ella quería que él sufriera. Ella quería despojarlo de cualquier posibilidad de lograr sus sueños y convertirse en el vencedor de este torneo. Ella quería que él gritara mientras se derrumbaba, ante los ojos de todo el mundo. Todo se había vuelto secundario en comparación con ese objetivo único. Y ella tenía el arma perfecta para lograr ese hermoso objetivo. Ella tenía a Eren. Ella lo golpearía hasta dejarlo azul para maximizar los efectos, luego lo destruiría. Y, en cierto modo, Black Cat tenía razón. La pelea entre Kirishima y Uraraka fue muy breve, no duró ni un minuto antes de que Uraraka la terminara. Sin embargo, limpiar el desastre dejado por el partido anterior llevó nada menos que 15 minutos. Eso le había dado mucho tiempo extra para pensar. Sin embargo, en lugar de poder concentrarse en el partido, había pasado todo el tiempo preocupándose por Mina. De hecho, había estado tan preocupado que prácticamente no había podido concentrarse en dicho partido antes de que Kirishima finalmente saliera a pelear y luego perdiera en rápida sucesión. Venom finalmente reapareció cuando finalmente salió de la sala de preparación. «Es hora de acabar finalmente con esa perra, Izuku». No respondió. En ese momento, honestamente, no le importaba mucho el próximo partido. Estaba demasiado preocupado por Mina. Su único intento de percibir sus emociones no había ayudado con su preocupación, dado que la niña estaba intensamente llena de náuseas y dolor. Y así, como honestamente no le importaba mucho el partido en el que se estaba metiendo, salió a la luz del sol una vez más. Esta vez para enfrentarse a alguien que lo odiaba más que a nada. Cuando entró a la arena, Hatsune Mei apareció en el extremo opuesto de la arena, todavía luciendo esa misma sonrisa eterna. Por un momento se quedaron allí en silencio, mirándose el uno al otro. Izuku estaba nervioso y no estaba completamente involucrado en esta pelea, a pesar de sus proclamaciones previas de que si entrabas a esta arena, debías darlo todo. Mei, con una mirada de verdadera locura en sus ojos, oculta por un par de gruesas gafas y una sonrisa falsa y espeluznante. Alrededor de sus manos, llevaba los guanteletes de relámpago, y en su mano derecha, sostenía su espada apagada. Arriba y alrededor de su cuerpo, sus grandes brazos con forma de tentáculo se movían, como serpientes que chasquean, esperando a que comenzara la batalla. Si uno no hubiera visto el combate anterior, se le perdonaría que no supiera que, y sujeta a su cinturón, en la espalda, había una pequeña esfera de metal, con su superficie cubierta de líneas y un botón circular negro. A diferencia de la mayoría de las otras peleas, Mig-Nig no parecía ansiosa por ver que comenzara este encuentro. Su mirada iba de Izuku a Mei, y viceversa.
Para que lo sepáis, chicos, si esto empieza a convertirse en un baño de sangre como el último, lo acabaremos antes de tiempo. Pensé que era mejor avisaros ahora. Está bien, dijo Mei en tono indiferente. Midori es bastante resistente. Podrías intentar hundirle la cabeza con una llave inglesa y ni siquiera le romperías el cráneo. Quizá le provoques una horrible y dolorosa conmoción cerebral, pero se recuperaría caminando. En cuanto a mí, una vez me llevé bien después de que me atropellara una minivan a toda velocidad. Eres un niño un poco espeluznante, ¿alguna vez alguien te dijo eso? 263 personas hasta ahora que conozco. No podemos imaginarnos por qué sería así. Mei no respondió, en lugar de eso fijó sus ojos ocultos en los de Izuku, mientras Present Mid comenzaba su discurso previo a la batalla. Y ahora, un partido entre estos dos, que ha intrigado a la mayoría de la gente hoy, mientras se han enfrentado y aliado en el campo para llegar a esta cumbre de campeones. En una esquina, tenemos a Izuku Midoriya, el hombre araña del 1A. Recién de su victoria sobre el chico que la mayoría de la gente considera como el favorito para ser Víctor del torneo de este año. Y en la otra esquina, tenemos a Hatsune Mei, una estrella en ascenso que se abrió a la escena y aplastó las esperanzas de todos aquellos que se le opusieron hoy, ahora lista para desatar sus zarcillos mecánicos contra el muchacho que tanto detesta. ¿Quién será victorioso en esta batalla? ¿Quién ganará y llegará al combate final? ¿Qué rival ganará? 3, 2, 1. Ir. En el momento en que la G de la palabra Go llegó a sus oídos, ambos concursantes comenzaron su táctica inicial. Izuku era mucho más rápido y tenía un tiempo de reacción mucho mejor, así que mientras Mei levantaba la mano para dispararle un rayo, Izuku golpeó ambas manos contra el suelo y arrancó pedazos de cemento del tamaño de una toronja. Un trozo de ese cemento salió volando inmediatamente, directo al camino del rayo, estrellándose contra él y llevándose todo, haciendo que la sustancia explotara en pedazos. Izuku había esperado que se estrellara contra el guante y lo rompiera, pero aprovechó la oportunidad que le había otorgado el trozo de cemento para dar un salto hacia Mei y acortar la distancia. Mei, claramente esperando esto, sacó sus tentáculos, e Izuku apenas evitó ser atrapado por ellos, mientras se estrellaba contra ella. Su mano izquierda se alzó y se cerró alrededor del sable de luz, y con un crunch lo rompió en su puño. Un horrible dispositivo caído. Su mano derecha se disparó hacia Grieta. Un dolor abrasador recorrió todo el cuerpo de Izuku, así como la piel negra que era Venom. Izuku gritó de dolor y Venom gritó dentro de su cabeza. Instintivamente, atacó y con su mano derecha golpeó a Mei en la cabeza con el trozo de roca artificial, tan fuerte que el trozo se astilló en pedazos por el impacto. Un brazo de metal cayó y se cerró alrededor de su abdomen, luego, con dureza, lo arrojó a través de la arena. Por un segundo, Izuku simplemente se quedó allí, luego se obligó a levantarse de nuevo y se puso en posición de lucha. Del otro lado, Mei también se estaba poniendo de pie, su cabeza tenía un pequeño corte sangrante donde Izuku le había golpeado con una piedra. Rompe los guanteletes, ahora. Izuku no necesitaba que le dijeran eso, él mismo había sentido su mordedura justo ahora. Una vez más tomó la ofensiva, una línea web se estrelló contra el arnés de Mei y un poderoso tirón la envió por el aire, en dirección a Izuku. Sin embargo, a mitad de camino, uno de los brazos sacó un cuchillo y cortó directamente la red, mientras que otro se estrelló contra el suelo delante de ella. Los otros dos brazos, sin embargo, se dispararon directamente hacia Izuku, quien apenas logró evitarlos moviéndose hacia un lado. Mientras los tentáculos lo seguían, Izuku bailó alrededor de ellos y, una vez más, se lanzó directamente hacia Mei. Él aterrizó directamente frente a ella, y esta vez, ambos guanteletes apuntaron inmediatamente hacia él. Esquivó hacia atrás, no saltando, sino golpeando su parte superior del cuerpo hacia atrás y doblando las rodillas, mientras las mantenía firmemente pegadas al suelo, lo que lo hacía parecer el mejor artista de contorno del mundo por lo flexible que era. Sus manos se cerraron de golpe alrededor de los guanteletes y, tal como lo había hecho con el sable de luz, los rompió con nada más que un agarre superpoderoso. Pero esta vez lo hizo con guantes de metal que tenían enormes cantidades de electricidad atravesándolos. Una muy mala idea. Él y Mei gritaron cuando un rayo rojo impactó dentro y atravesó sus cuerpos. A su alrededor, los brazos inmediatamente se quedaron en silencio y cayeron al suelo. Sin embargo, después de unos 10 segundos de dolor ardiente, se escuchó un clic en el cinturón y el rayo se cortó. Mei había caído encima de Izuku mientras gritaba, y por un segundo simplemente se quedaron allí jadeando de dolor.
El traje negro, que había pulsado y burbujeado, y se había roto bajo el rayo, se volvió a unir sobre la piel de Izuku una vez más, y una mano negra se disparó hacia arriba y alrededor de la garganta de Mei. Parece que tus brazos no están hechos para soportar rayos. Deberías investigar eso. Las manos de Mei se dispararon hacia arriba, tratando de romper el agarre de Izuku, pero como ella misma había dicho, no poseía una fuerza sobrehumana, por lo que fue una tarea inútil. Yo, volví, reinicié, 4. Los brazos, que estaban programados para desconectarse inmediatamente del arnés a la primera señal de electricidad extraña, volvieron a la vida de inmediato. O fue todo lo que Izuku pudo decir antes de que dos brazos lo rodearan con una fuerza titánica. Luego, fue arrancado del suelo y lanzado al aire, y cuando Mei fue levantada del suelo por los otros dos tentáculos, fue golpeado contra el suelo con tanta fuerza que hizo un cráter con su propio cuerpo. El golpe lo dejó sin aire, pero no fue el final. En lugar de eso, fue elevado nuevamente al aire y su cuerpo creó otro cráter con forma humana en el suelo. Los tentáculos intentaron levantarlo por tercera vez, pero esta vez Venom lo salvó. El traje negro se desprendió del cuerpo en los puntos donde los tentáculos se habían cerrado y la parte posterior de su cuerpo quedó firmemente en el suelo. Entonces los brazos se arrancaron mientras se deslizaban del cuerpo de Izuku, dejando al adolescente todavía en el cráter, del cual apenas logró salir y moverse hacia un lado antes de que un tentáculo se estrellara directamente en el lugar donde acababa de estar su cabeza. Mientras ponía distancia entre él y Mei, Izuku gimió, su cuerpo realmente le dolía, primero por la energía eléctrica que lo había quemado, luego por ser golpeado contra el suelo. Mei por su parte parecía igualmente golpeada. Ella aparentemente se había recuperado del golpe en la cabeza de antes, pero había manejado las corrientes eléctricas mucho peor que él, a juzgar por el temblor de su cuerpo. El hecho de que usara los tentáculos para mantenerse alejada del suelo fue un buen indicador de ello. ¡Qué listo! Debería haberlo visto como una forma de escapar de mi control metálico. Su rostro, que aún conservaba esa maldita sonrisa, se torció de nuevo. La próxima vez no funcionará. No quería arriesgarme a romper las garras de las manos de mis bebés golpeándolas directamente contra el suelo debajo de ti. Esta vez, aplastaré completamente el agarre a tu alrededor. ¿Eso no los destrozará? No, si en lugar de eso te golpeo con los otros, no. Mei se preparó para lanzarse contra él de nuevo y, con una velocidad impresionante, lo hizo. Un Izuku más le envió una línea. Pero no para arrancarla del aire. En lugar de eso, la línea se estrelló contra su goole, cubriendo el cristal por completo. El movimiento de Mei se vio afectado inmediatamente, y en lugar de aterrizar suavemente, uno de los brazos que estaba usando para aterrizar se hundió en el suelo en un ángulo de premio, haciéndola tropezar. Directo al puño de Izuku. Izuku la golpeó directamente en la mandíbula con un uppercut, pero como estaba inmovilizada contra el suelo por sus propios brazos mecánicos, no salió volando, sino que el puñetazo la levantó del suelo y se quedó allí, justo frente a Izuku. El siguiente puñetazo la golpeó en las costillas izquierdas, haciendo una abolladura en forma de nudillo en el metal, mientras Izuku podía sentir el impacto de la fuerza que había usado. Y si no podía sentirlo, el escupitajo que Mei levantó por encima de él ciertamente ilustraba el punto. Izuku le asestó un segundo golpe en el hígado, pero esta vez logró acertar de verdad, ya que un brazo de metal lo envió volando hacia un lado. Pero esta vez no aterrizó deslizándose sobre la piedra, sino que rodó por el suelo, se detuvo encorvado y luego rebotó hasta ponerse de pie. Mei, en comparación, estaba encorvada por el dolor. Las garras de un brazo se cerraron alrededor del guante, lo arrancaron y lo arrojaron a un lado. Mei jadeó de dolor, luego, sobresaltada, se movió hacia arriba, golpeando con los brazos el suelo, moviéndose para enfrentar a Izuku. Izuku, que estaba completamente preparado, se estremeció ante su expresión. La sonrisa falsa y juguetona había desaparecido, dejando algo salvaje y primario en su lugar. Los ojos de Mei estaban desorbitados, sus pupilas habían cambiado, el círculo alrededor de sus pupilas se había encogido tanto que ahora parecía un círculo perfecto y pequeño alrededor de los pequeños puntos que eran el centro de sus ojos. Y ardían. Ardían de odio, de un desprecio que Izuku estaba bastante seguro de que podía sentir físicamente. Mientras ella estaba allí parada, con sus pies apenas tocando el suelo, y jadeando por el dolor, Izuku estaba abrumado por el sentimiento de odio completo y total que esta chica tenía hacia él. Ya lo había preguntado antes, pero la pregunta volvió a salir de sus labios sin que pudiera detener las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué me odias tanto?
Porque, me quitaste todo, tú, patética, excusa de 4 extremidades para una araña. Luego, con una velocidad masiva, 3 de los brazos se levantaron del suelo, y justo cuando Izuku había comenzado el combate, lanzaron piezas de cemento directamente a Izuku con tanta velocidad, que cuando no pudo esquivar una de ellas y lo golpeó en el brazo, la pieza se convirtió en una nube de polvo cuando el golpe hizo girar a Izuku en un círculo. Gritó de dolor, pero se obligó a volver a encarar a Mei, luego comenzó a correr hacia un lado mientras pedazo tras pedazo de concreto volaban por el aire, todos apuntando directamente hacia él. Mei había tomado su táctica de apertura y la había mejorado, pieza tras pieza volaban mientras los brazos se desgarraban, y luego las lanzaban con una velocidad asombrosa. Fue un testimonio de sus reflejos y agilidad que logró esquivarlos. Finalmente, sin embargo, apareció otra línea negra. Esta vez, sin embargo, un brazo se levantó y tomó la telaraña en lugar de golpear a Mei entre los ojos. Entonces Izuku cayó al suelo y fue enviado a volar directamente hacia Mei. Casi fue golpeado por uno de los brazos, pero le dio una patada con una fuerza enorme, tal que salió volando, abollándose el metal. Desafortunadamente para él, otros 2 brazos se clavaron en sus costados con fuerza, dejándolo sin aire. Entonces, el tercero que envió volando lo golpeó en la cara. Voló hacia abajo y hacia los lados, y esta vez efectivamente se deslizó por el suelo, solo el agarre de Venom en el suelo le impidió salirse de los límites. Se obligó a ponerse de pie, con ambos pulmones ardiendo. 2 costillas rotas en la izquierda, una en el otro lado, Izuku hizo una mueca cuando el dolor realmente comenzó a aparecer. No era nada comparado con el dolor que había experimentado cuando Rino cedió en sus costillas, pero maldita sea, era malo. Sintió como si sus 2 pulmones estuvieran en llamas, además de un zumbido en los oídos por el último golpe. Al otro lado de la arena, Mei se dirigía hacia él, aunque esta vez iba lentamente, obviamente no queriendo volver a elevarse por los aires. Izuku podía sentir sangre en sus labios. Eso no podía ser nada bueno. Por un momento, el pánico empezó a apoderarse de mí. Luego, la adrenalina realmente empezó a fluir. El dolor comenzó a disminuir, aunque no desapareció por completo. Su mente empezó a funcionar a toda marcha mientras Mei continuaba hacia él. Consideró sus opciones, ¿qué hacer ahora? Entonces decidió que ya era el momento. De su mano se formó una línea negra, luego, con todas sus fuerzas, la trajo hacia atrás y luego hacia adelante como un látigo. Uno de los brazos de Mei fue inmediatamente a atraparlo. Entonces, en un estallido de chirridos de la maquinaria, una hoja blanca parecida a una guadaña lo atravesó directamente. Mei se detuvo de inmediato. Luego, sus otros brazos se dispararon para desenredar el diente con forma de guadaña que se clavaba en el brazo roto, pero este se desintegró y quedó en la nada. Cuando Izuku llevó su segundo tímido ataque hacia adelante, Mei no lo atrapó, en lugar de eso, apartó los brazos y se alejó de él. Entonces sacó un segundo látigo y, con un chasquido, también avanzó, esta vez mordiendo el extremo de los brazos, aunque ella apenas logró quitárselo de encima a tiempo. Y así comenzó un baile, mientras Izuku llevaba sus látigos y su guadaña hacia adelante, Mei bailaba hacia atrás, hacia los lados, arriba y abajo, golpeando las cabezas de las guadañas, todo mientras intentaba constantemente avanzar y alcanzarlo. Entonces, finalmente, la atrapó. Uno de los brazos que aún funcionaba de repente fue atravesado por un diente. Esta vez, sin embargo, en lugar de dejar que se desintegrara, arrancó a Mei del suelo y la lanzó directamente hacia él. Su puño impactó fuerte directamente en su cara, y pudo sentir su nariz crujir bajo él. Entonces ella estaba volando. Al igual que Izuku, ella casi cayó al borde, pero se salvó cuando sus brazos se clavaron en el suelo. Esta vez, sin embargo, Izuku atacó, planeando echarla directamente. Mei estaba indefensa, tenía los 2 brazos rotos, uno la mantenía atrapada en el suelo, mientras que el otro, Izuku se detuvo inmediatamente, luego estaba a punto de saltar hacia atrás, cuando una bola de metal voló por el aire directamente hacia él. Entonces, cuando todavía estaba a 2 metros de él, un destello rojo. Y estaba muerto. Había muerto y se había ido directo al infierno. Fue un dolor inimaginable. Más allá de todo lo que el cuerpo y la mente humanos pudieron jamás comprender. Le habían arrancado la piel del cuerpo y lo habían arrojado al fuego. Le habían clavado ganchos en cada parte del cuerpo y le habían destrozado todos los tendones. Le diseccionaron los pulmones y le arrancaron cada hueso con unos alicates. Gritó, gritó, gritó. Venom también gritó, un sonido horrible y compasivo en la parte posterior de su cabeza, resonando en su cerebro.
Sus ojos estaban muy abiertos y sus globos oculares estallaron en pedazos. Los ganchos le abrieron la mente y le clavaron dagas directamente en el cuerpo. El dolor cesó. A Izuku le tomó un momento antes de que su mente comprendiera que, afortunadamente, el dolor había desaparecido. Estaba tendido de lado en medio de la arena, con un charco de líquido negro gimiendo a su alrededor, dándole la apariencia de estar tendido en un charco de sangre negra. En ese momento, no quería hacer nada más que quedarse allí tumbado y aceptar que el dolor, afortunadamente, había desaparecido. Su cuerpo estaba muy débil. Solo quería, una garra de metal le agarró el cuello y lo puso de pie, hasta que estuvo una vez más frente a frente con Natsume Mei. Ahora el rostro salvaje había desaparecido y había recuperado su sonrisa habitual. Pero sus ojos, seguían siendo los mismos. ¿Qué te parece, Eren Midori? Saqué la idea de la matriz de agonía del Darkseid. Estimula directamente todos los receptores de dolor en el cuerpo del objetivo. Todos a la vez, multiplicados por 1000. Lo hice solo para ti, por si acaso algún día me encontrara contigo. Izuku golpeó con su pie derecho el costado izquierdo de Mei, con toda la fuerza que pudo reunir sin tener que usar el otro para anclarse. Mei inmediatamente soltó a Izuku, luego cayó a su costado, con sus brazos tambaleándose. Por un segundo se quedó allí parado, caído de pie. Entonces la ira se apoderó de él. Levantó el pie y lo pisó con fuerza contra el costado que Mei estaba sosteniendo. Ella inmediatamente se quedó completamente flácida. Pero no se quedó ahí. Se agachó y agarró el arnés de metal con tanta fuerza que el metal se dobló bajo sus dedos. Luego, arrojó a Mei fuera de la arena con tanta fuerza que se estrelló contra la pared de la arena y luego cayó al suelo inconsciente. En ese momento, mientras miraba el cuerpo inconsciente de Mei, Izuku sintió un nivel de satisfacción que eclipsaba cualquier otro que hubiera sentido en su vida. Luego, la adrenalina se desvaneció y solo quedó el dolor. Venom finalmente logró recomponerse y los dos lograron caminar, temblando y estremeciéndose, hasta salir de la arena y dirigirse a la enfermería.